Entonces, ya, esto es lo aburrido de tener cuarto de espera y es que toca estar más pendiente de esto. Bueno, pero hoy entonces, hoy tenemos nuestra sesión número 20 desde que empezamos estas revisiones de temas virtuales. Pues es un número ya importante. Esto pues fue algo que nos obligó la pandemia, que fue llevar las revisiones de tema a este escenario virtual. Y inicialmente pues fue un reto, pero se terminó convirtiendo en una gran sorpresa porque hemos podido tener conferencistas invitados pues de gran talante que nos han compartido su conocimiento y su experiencia. Y bueno, hemos pasado la verdad un rato muy agradable compartiendo estos escenarios académicos. Hoy tenemos una conferencia que hace como un mes, algo así, la vi publicitada en la versión en inglés. Y bueno, me pareció un tema muy interesante. Es un tema que yo vengo hablando con Jorge desde hace un tiempo que nos encontramos en diferentes congresos, y es un tema en el que él es un gran experto y que pues estoy seguro que hoy nos va a introducir a conceptos pues muy relevantes para todos los que hacemos cirugía, todos los que nos gusta la cirugía y todos los que queremos procurar enseñar cirugía de la mejor manera posible. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que Jorge titula El cirujano, educador y aprendiz. Me he presentado varias veces a ustedes pues para recalcar que estas revisiones de tema las coordino porque actualmente estoy a cargo de la parte académica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meos. Y hoy les quiero presentar a una persona que es muy cercana a nosotros porque tiene un corazón cucuteño. Tiene un corazón cucuteño porque está casado con una cucuteña muy querida y muy cercana de todos en la ciudad. Y a pesar de que, bueno, está en Orlando, en Estados Unidos ya hace varios años, pues sigue muy conectado con pues el plano en América Latina, en Colombia, y sigue estando muy interesado en compartir la experiencia que ha podido recolectar en otros sitios. Entonces, hoy pues viene Jorge Carrillo. Él es cirujano, médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital General de Rochester, en Rochester, Nueva York. Es fellowship en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y en educación médica y aprendizaje del adulto, también de la Universidad de Rochester. Actualmente se encuentra cursando su primer año de maestría en educación médica en la Universidad de Maastricht, en Holanda, y se desempeña como especialista en dolor pélvico crónico y cirugía ginecológica mínimamente invasiva en el Orlando VA Medical Center, en Orlando, pues, Florida. Es además de eso profesor asociado de la Universidad Central de la Florida y es miembro de la junta directiva de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico. En esta sociedad desempeña un rol muy importante porque es el director científico de un curso introductorio al estudio y el manejo del dolor pélvico crónico que año a año la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico organiza. Jorge es, digamos, la cabeza de ese grupo de educadores y pues, bueno, realmente es un curso que vale mucho la pena. Valga el espacio para dar la cuña de que este mes se va a llevar a cabo el congreso anual que organiza la Sociedad de Dolor Pélvico Crónico, y esta vez va a ser virtual. Entonces es realmente una gran oportunidad para todos los que queramos aprender más de este tema, que pues tengamos la oportunidad de acceder al congreso de manera virtual y sobre todo acceder al curso de productos clínicos, que es el que lidera Jorge y que pues realmente es, digamos, la puerta de entrada para el aprendizaje del dolor pélvico crónico. Entonces, sin más preámbulos, Jorge, le voy a dar acá la capacidad de ser el anfitrión para que pueda compartir su pantalla y bueno, entramos en materia, el público queda atento a su mensaje. Muchas gracias. A ver.
Un segundo. Ok. Listos. Ya estamos. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Santiago, muchísimas gracias por la invitación. En serio que es un gran placer verlo. Bueno, y conversar con usted siempre ha sido muy grato desde que nos conocimos hace unos años. Cada vez que nos encontramos, conversar y intercambiar ideas. Y gracias por la invitación. Este tema es un tema que, como usted menciona, es muy importante para mí porque van a ver en el transcurso de la charla, es algo que yo valoro mucho por lo que nosotros como médicos tenemos muy poco contacto con este tipo de temas. Y de pronto ese ha sido lo que me ha llevado, ese ha sido lo que ha hecho que yo le coja más interés al tema. Entonces, bueno, espero que les sea de su gusto. Antes de continuar, tengo que decir que por lo que yo trabajo para el gobierno, ninguna de las ideas que voy a comentar ahorita o de las que voy a hablar reflejan ideas del gobierno o del hospital para que el trabajo, que es un hospital federal. Todas son opiniones mías y conceptos que yo he aprendido a través de mis estudios. Les voy a pedir un favor, tengo unas preguntas, si quieren los que están presentes y vamos a intentarlo. A veces la verdad me ha salido bien, otras veces no mucho. Si tienen su teléfono a la mano, por favor, entren a la página en el browser, escriban www.polev.com/jcarrillo y les va a salir una pregunta, eso los va a llevar a un sitio en donde les va a salir la pregunta que está aquí en la pantalla. Si no les sale, si tienen algún problema con el internet, por favor, siéntanse libre de ponerlo en el chat. Esta pregunta es más que todo como para yo tener una idea de las personas que están presentes en la llamada, en qué nivel, en qué momento de su carrera están. La página es... Jorge, de pronto volvamos Voy a a... escribirla aquí en el chat. Exacto. .polev.com/jcarrillo. polev.com/jcarrillo. Ahí está. Y una vez entran a esa página, ténganla ahí abierta, por favor, porque hay un par de preguntas más que van a salir después. Y como les digo, lo intentamos, si sale bien, si no, entiendo probablemente por la separación, la dificultad. Este es un sistema que me gusta utilizar cuando estoy dando charlas Si no, presenciales y últimamente las he utilizado así. sí, si no en el chat también es una opción, como dice. Exacto. Si no, los que quieran en el chat también pueden utilizar eso. Pero yo sí Sí, por estoy, esto. yo sí ingresé, pero me dice que no ha iniciado la presentación. Tan raro permíteme ver. Otra vez. A ver, de pronto ahí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ok. Y ya me están llegando respuestas. Listo. Bien importante, van a ver que esta charla la he diseñado para los dos. Es tanto para, no solamente para profesores o para gente que está a cargo de estudiantes o residentes, es también para los que estamos estudiando. Porque ahorita que estoy haciendo el máster me estoy dando cuenta que cómo me hubiese gustado saber todas estas cosas que estoy aprendiendo, por ejemplo, cuando estaba estudiando medicina. Me hubiese facilitado mucho en vez de uno solo inventarse el método con el cual uno aprende. Entonces, espero que lo que vamos a hablar a continuación les sirva. Entonces, ok, los objetivos de la charla es, primero, quiero que cuestionemos nuestras estrategias educacionales actuales. Quisiera que al final de la charla tengan la capacidad de analizar
la aplicabilidad de una teoría en específico, que creo es la que más se aplica a la parte quirúrgica, que es la teoría del aprendizaje experiencial, desde una perspectiva quirúrgica. También espero que al final de la charla, desde el punto de vista del aprendiz, puedan identificar estrategias para mejorar su experiencia educativa y, por el otro lado, desde la perspectiva del educador, que puedan utilizar esto para aplicar teorías y principios en su día a día. ¿Por qué me parece importante hablar de esto? ¿Sí? Primer punto es que, como mencionaba yo al principio, nadie nos enseña cómo enseñar. Muchas veces uno termina su carrera, termina medicina y después hace la especialización y automáticamente muchas personas, incluyendo en la parte académica, asumen que por tener una especialización uno es profesor y de una vez le van asignando estudiantes y residentes y fellows y se convierte uno en un profesor muchas veces sin querer queriendo. Y es importante saber que, pues, lo que vemos en la carrera, en la residencia, nunca hay un espacio para de verdad estudiar este tipo de cosas. Segundo punto es que no podemos seguir aplicando la misma metodología con la que se ha venido enseñando medicina hace más de 200 años. Esa metodología tuvo su rol en su momento. Hoy en día, con toda la cantidad de avances, no solamente tecnológicos, pero en cuanto a conocimiento, esa metodología halsteniana, que es el doctor, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos es el doctor insigne de esa metodología clásica, que vamos a hablar un poquito de eso, van a ver que tienen unas cosas que hoy en día no son muy aplicables. El tercer punto es que el del proceso de aprendizaje como tal debe ser significativo o impactante y debe ser eficiente. Hoy en día nosotros estamos viendo pacientes cada 20 minutos, cada media hora, estamos operando, tenemos 3, 4 cirugías en el día. Muchas veces estamos con residentes, con estudiantes y ni nos preocupamos por qué es lo que ellos están aprendiendo, qué es lo que ellos están viendo. Porque obviamente tenemos múltiples roles que estamos cumpliendo, que no es solamente el de profesor, sino el de médico, incluso el de trabajador, porque pues a pesar de medicina ser lo que hacemos por pasión y porque nos gusta, es un trabajo. Pues si no somos eficientes en nuestro trabajo, pues nos va a afectar también económicamente. Entonces son cosas, porque somos seres humanos, son cosas que también tenemos que tener en cuenta. El cuarto punto es que todos aprendemos de maneras diferentes. Hay gente que tiene una mayor facilidad para leer, hay gente que tiene mayor facilidad visual, que retiene más información cuando ve un video, cuando escucha algo. Entonces, esa variedad de estilos en cómo cada quien aprende es importante tenerla en cuenta desde la perspectiva no solamente del que está aprendiendo, sino del que está enseñando, porque conocer a su audiencia es muy, muy importante. El quinto punto es que nos ayudará a desarrollar estrategias para promover un mensaje significativo y duradero. Y van a ver cuando hable yo de ciertos principios y teorías, cómo se correlaciona esto. Y lo último, y me parece que es lo más importante de todo esto, es que no necesariamente todos queremos ser educadores o nos interesa enseñar. Y eso no es nada, eso no está mal, eso está bien, ¿sí? Si a uno le tienen asignado algo que a uno no le gusta, ¿por qué uno lo va a hacer? Antes, a mí me parece que se le hace un daño al estudiante o la persona que se está entrenando cuando está expuesta a una persona que no quiere hacer o cumplir con ese rol. Entonces, es importante desmitificar esa idea de que automáticamente porque usted es médico, porque usted es especialista, tiene que enseñar y tiene que ser profesor, porque no es así, no todos estamos hechos para eso y está bien, ¿no? Entonces no es ningún problema, eso es algo que tenemos que nosotros desactivar y quitarnos de la mente. La charla prácticamente tiene 3 segmentos bien grandes. El primero es la estructura de la charla, de la parte teórica. Vamos a hablar sobre terminología, marcos teóricos, teorías del aprendizaje, qué es experticia, qué es motivación y cómo se da la retroalimentación o el feedback. La segunda parte de la charla va a ser el rol del educador experiencial, qué es lo que hace que un cirujano sea un cirujano sobresaliente. Y la otra parte también que es muy importante como cirujanos, que son la parte de las habilidades no quirúrgicas. Y lo último va a ser un ejercicio que quiero hacer para poder aplicar el punto 1 y el punto 2, que voy a dar un ejemplo para que le vean la utilidad. Entonces empezamos con la primera parte. Entonces, vuelvo a pedirles el favor, vayan a su celular o al computador y van a ver esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es aprender? Escriban en 1 o 2 palabras por mucho para ustedes, ¿qué es aprender?
Y les voy a dar unos minutos para... Y si no tienen acceso, utilicen el chat y con gusto miramos a ver qué. Santiago, ¿pudo entrar? Sí, sí, yo pude entrar y ¿Y escribió? marqué la primera respuesta, ¿no, no le sale a usted ahí? No, este es de escribir. No, no, yo sé. Pero ahora yo marqué la primera respuesta y ahora me sigue preguntando la misma, La me sigue primera. saliendo Bueno, la misma pregunta. por cuestiones de tiempo vamos a seguir. Bueno, Vale, no pasa nada. de Pero pronto, quiero que piensen e intenten hacer el ejercicio para ustedes, que es aprender. Sí, esta pregunta la he hecho yo antes y muchas veces la gente me dice que para ellos aprender es cambiar algo, ¿no? Es intentar mejorar algo o incorporar. Aquí están diciendo incorporar. Otra persona está escribiendo la oportunidad de adquirir conocimientos. Vamos a avanzar. Cuando vemos la definición de aprender, varía mucho, pero algo que es común en la definición es que para que alguien aprenda tiene que haber un cambio. Usualmente aprender requiere un cambio que va a ser duradero en el comportamiento y usualmente es el resultado de poner en práctica otras formas. Muchas veces es basado en experiencias, muchas veces es basado en cosas que la persona que está aprendiendo está viviendo, ¿sí? Pero lo importante es que es un proceso, ¿sí? No es un efecto, no es algo terminal. Es todo un proceso en el cual la persona está expuesta a experiencias que lo que va a hacer es generar un cambio de actitud o un cambio de la forma como la persona se desempeña, ¿sí? Pero el cambio, lo importante es que cuando uno aprende, el cambio es duradero. Y esa es la clave de la definición, es que es algo que es duradero. En inglés hay un término que se llama meaningful learning, que es aprendizaje significativo. Y este un término es muy importante porque una cosa es aprender y otra cosa es aprender de una forma significativa. El aprendizaje significativo, la gran diferencia es que es un aprendizaje en el cual se va a facilitar el almacenamiento de la información que va a facilitar después la recuperación de la información, que eso es lo clave. Una cosa es que usted aprenda algo en un momento de su vida y no lo volvió a usar y pasan los años y después es más difícil recuperar esa información que la guardó, a que si usted aprendió algo de una manera significativa, se le va a quedar en la memoria a largo plazo y después en el futuro, cuando necesite esa información, la va a poder volver a sacar de una forma muy fácil. Y esa es la clave de cuando hablamos de Meaningful Learning, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando estrategias que facilitan el almacenamiento y después la recuperación de la información en el futuro. Cuando hablamos de los tipos del conocimiento, hay varios tipos, pero los importantes que me quiero concentrar está el tipo de conocimiento que es el conocimiento declarativo. El conocimiento declarativo es el conocimiento que se encarga de ver de cómo son las cosas, cómo eran o cómo serán. Este tipo de conocimiento promueve la interpretación de lo que vemos, de lo que oímos a nuestro alrededor y nos permite recordar eventos pasados. Es más o menos como lo que equivaldría a estudiar un libro, a recibir una clase. Eso es conocimiento declarativo. La otro tipo de conocimiento que me parece importante para nosotros en medicina es el conocimiento procedimental, que es el saber cómo hacer las cosas, ya sea de una forma mentalmente o físicamente. Por ejemplo, mentalmente en medicina es cómo llegar a un diagnóstico, cómo interpretar un electrocardiograma, cómo interpretar una monitoría fetal. En cuanto a la parte quirúrgica, obviamente, cómo hacer una cirugía, cómo hacer una histerectomía, cómo hacer una cesárea, cómo atender un parto. Ustedes ven que en medicina nosotros combinamos mucho el conocimiento declarativo con el conocimiento procedimental. Esa combinación de conocimientos va a generar lo que se llama el conocimiento conceptual. Cuando uno combina el conocimiento declarativo y el procedimental, nos va a ayudar a entender por qué ciertos eventos ocurren, por qué son como son, por qué unos procedimientos, por ejemplo, hablando específicamente en medicina o cirugía, por qué unos procedimientos son efectivos y otros no. Y esto es algo clave de entender, porque no es solamente, obviamente, estudiar un libro y no es solamente sentarse a aprender a hacer un parto.
sino es como combinar las dos cosas para saber en qué momento se aplican las cosas. Y eso es algo que es fundamental y es muy específico en medicina, que es lo que nosotros hacemos. Cuando vemos los diferentes marcos teóricos que hay tres grandes marcos teóricos cuando se habla de la pedagogía. El primer marco teórico, que es de pronto el más antiguo, es el conductismo. El conductismo lo que hace es promover una respuesta frente a un estímulo. En esta corriente ideológica, la persona, el profesor, asume que la persona que está viniendo a aprender no tiene ni idea de nada. Entonces es el típico ejemplo de que es el vaso vacío y llega el profesor con la jarrita y el agua, que el agua es el conocimiento y usted empieza a echarle el agüita en el vaso y empieza a llenarlo como pueda. En este caso, lo que se busca es una respuesta a un estímulo y va a haber una recompensa usualmente para la persona o un castigo, ¿sí? Entonces, este tipo de corriente ideológica ve la parte educativa como algo que es tan simple como que uno tiene que llenar a la persona de conocimiento, sin tener en cuenta los procesos cuales eso ocurren, número uno, y número dos, muchas veces la persona llega a aprender ya con el vaso medio llenar y de pronto el que está sentado al lado está con el vaso medio vacío y de pronto el otro está con el vaso a medias. Si el profesor llega y le echa agua la misma cantidad a todo el mundo, va a encontrar una disparidad en cuanto a la productividad de esas sesiones que ese profesor está dando. El cognitivismo es una corriente que empieza después del conductismo. Este tipo de corriente promueve procesos mentales en cuanto a los estadios del conocimiento. Le da prioridad a la estructura y a la memoria y cómo el conocimiento se aplica en diferentes contextos. Es bien importante esto, que este tipo de corriente lo que hace es ayudar a organizar mejor la información. Ya no es solamente que el profesor llega a vomitar toda la información, sino que la hace de una forma estructurada y organizada, clasificándola, agrupándola, estableciendo conexiones para intentar hacer de esa experiencia educativa algo significativo, para que la persona que está sentado escuchando o está en esa experiencia educativa pueda de tal forma hacer conexiones más fáciles de la información, que lo que va a hacer es que la va a poder guardar más fácilmente en su memoria y después utilizarla mucho mejor en el futuro. Utiliza muchos factores sociales esta corriente. Y el último es el constructivismo. El constructivismo lo que hace es promover la actuación grupal de las personas. En este caso, el estudiante tiene un rol mucho más activo y lo que hacen es que ellos aprenden es con base en la actividad colaborativa, cuestionando y resolviendo problemas. Y de ahí es donde sale toda la teoría, todas las actividades que hoy en día vemos en pedagogía, que son el PBL, el Problem-Based Learning, el TBL, el Team-Based Learning, que son actividades que se alejan del formato común y corriente de tener al profesor dando la charla de 2 horas o 3 horas, sino que en este escenario el profesor les da un problema al grupo de estudiantes y ellos se encargan de generar su propio aprendizaje y su propio ambiente y su propia educación con la guía del tutor, pero no es algo como lo vemos en la primera corriente como un poco más dominante, ¿no? Eh, hay, hay muchísimas teorías de aprendizaje en adultos que no vamos a revisar todas. Yo quería solo traer a colación unas cuantas que me parece que son importantes, que aplican para lo que nosotros hacemos. Una teoría se llama la social cognitiva, que es influenciada por factores personales, ambientales y conductuales. Y la idea es que esta social se basa mucho en observando al resto y el rol de modelaje. Pues eso es lo que vemos muchas veces en medicina, el residente siguiendo al profesor, el estudiante siguiendo al residente y verlos como modelos. Después está la carga cognitiva. La carga cognitiva lo que hace es buscar, se basa en una arquitectura cognitiva humana en la cual debería ser considerada el diseñar mensajes instructivos. Hay métodos de instrucción que se deben evitar sobrecargar la memoria. Entonces lo que buscan es evitar que mucha información entre en la memoria activa de la persona. Y así hay estas otras, la práctica reflexiva, el aprendizaje transformativo y el autodirigido. Pero una en particular que quisiera yo que habláramos
es el modelo tradicional de aprendizaje, que es el que comentaba yo al principio, que fue descrito acá en Estados Unidos por el doctor William Halsted, que lo que hace es asignar una responsabilidad gradual. Entonces, en esa época, él cuando empezó a hacer las residencias quirúrgicas acá en Estados Unidos, él lo que hacía era tener a un aprendiz que lo seguía y lo seguía todo el tiempo que fuera necesario hasta que él dijera, listo, usted acabó su entrenamiento, ya puede operar. Podían ser 4 años, 5 años, 10 años, 11 años, no importa. Entonces, esta teoría se basaba mucho en volumen de pacientes. Entonces, esta gente operaba a la lata todos los días, a toda hora. Y se basa en el adagio de observa una, haz una y enseña una. El problema es que hoy en día, con todas las restricciones que hay, con todos los cambios que ha habido en medicina, ese modelo no es muy eficiente, porque tenemos muchos obstáculos que se encuentran en el camino entre continuar con ese modelo. Por ejemplo, uno de ellos son las restricciones financieras, la eficiencia en salas, por ejemplo, ¿no? Si nosotros dejáramos que los residentes hicieran todas las cirugías de principio a fin, cuando al principio no saben operar o no tienen ni idea cómo operar, pues se imaginarían, ¿no? Si uno dejara que el estudiante y el residente, que todos operaran, pues estaríamos en salas muchas veces 4 o 5 horas, y eso pasa también con la persona que ya se ha graduado, que está aprendiendo un procedimiento nuevo. Igual está la preocupación de la calidad de los servicios prestados, de los reclamos legales, de la cantidad de avances en cuanto a conocimiento médico que hay día tras día en medicina. Eso sigue avanzando a una velocidad impresionante y eso limita mucho la capacidad de uno poder ser bueno en todas las cosas. Después, las restricciones horarias de residentes. Acuérdense que antes los residentes trabajaban 32 horas, 48 horas corridas. Hoy en día hay un límite de horas en las cuales pueden trabajar semanalmente, porque pues es lo humano, pero eso viene con un toll, como decimos acá en Estados Unidos, y el peaje es tener que dejar de hacer casos y de ver pacientes. Y la otra cosa importante es la falta de motivación, que muchas veces la motivación, como van a ver, influye mucho en esto. Así como hay cosas malas, hay cosas que intentan como balancear un poco este problema. El rol del mentor es algo muy importante. La motivación, como les digo, es algo también que va a afectar esto. Y hoy en día hay un poco menos de ansiedad en cuanto al momento de aprender, por todo este cambio cultural que ha habido en cuanto a cómo se enseña, en cuanto a cómo se está practicando en medicina. Una teoría en particular que quiero enfocarme es la teoría del aprendizaje experiencial. Esta teoría fue descrita por Kolb inicialmente, en lo que lo busca, la idea es que el aprendizaje, la idea central de esta teoría es que el aprendizaje es experimentado y es algo que el educador y el aprendiz viven. En esta teoría el ambiente es muy importante porque el ambiente debe facilitar un ciclo que va a ocurrir para que esta persona pueda aprender utilizando esta teoría. En el proceso de aprendizaje, a través de esta teoría se ve cómo crear el conocimiento a través de la formación, de la transformación activa de la experiencia que la persona ha vivido. Y van a entender un poco mejor cuando veamos este ciclo. Entonces, si ustedes ven acá el ciclo empieza con la experiencia concreta. Y vamos a hacer un ejemplo en un segundo. Pero la persona, el aprendiz y el profesor tienen la experiencia concreta. Después el aprendiz hace una observación reflexiva en la cual revisa y piensa exactamente qué fue lo que pasó y se acuerda de los detalles de esa experiencia que acabó de tener. Después de este paso se pasa a una conceptualización. Acuérdense que cuando uno conceptualiza, junta la parte cognitiva, la parte declarativa con la parte motora. Entonces, en esta conceptualización, la persona está pensando no solamente en los detalles de lo que pasó, que era el punto anterior, sino que está analizando cómo fue esa experiencia y qué cosas de pronto pudieron haber sido buenas o malas. Lo que lo lleva al siguiente punto, que es la experimentación activa. Basado en esa retroalimentación, la persona dice, bueno, entonces yo rompí todo este esquema en pasos pequeños, lo analicé, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer diferente para que mi experiencia mejore. Y vuelve a empezar el ciclo. Si se dan cuenta, cada vez que este ciclo avanza, va cambiando la experiencia. Entonces, muchas veces uno escucha cirujanos de gran trayectoria que dicen, no, sí, por lo menos, por ejemplo, para mí una cesárea es lo mismo siempre. Eso no es así. Siempre, todas las cirugías, todos los procedimientos que ustedes hagan
van a tener algo diferente. Y si ustedes hacen este análisis, les aseguro que siempre van a encontrar algo diferente que se puede cambiar y que se puede mejorar y que puede ser cambiar totalmente la experiencia para usted, para su paciente y para la persona que está aprendiendo. Si se dan cuenta, esta primera parte, estas dos primeras tienen que ver con la experiencia. Después, esta parte de abajo tiene que ver con el comprender y esta última parte del ciclo tiene que ver con transformación. Entonces, si se imaginan, en el ciclo de Kolb empieza con la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización y la parte activa de la experimentación y vuelve a empezar el ciclo. ¿Qué pasa? Que este ciclo, en vez de ser un ciclo redondo y cerrado, a medida que usted va cambiando esa experiencia, se va a convertir en una espiral. Lo que hace esa espiral es que el mismo procedimiento, la misma cirugía, la misma cosa que usted está haciendo cada tiempo, cada vez, le va a generar una experiencia diferente a usted. Entonces, cada oportunidad que usted tiene en esa espiral es una oportunidad de cambiar algo y de mejorar. Entonces, por eso es que esta teoría me parece que es tan importante verla de esa manera. El aprendizaje experiencial deliberado es, entendiendo esta teoría, deliberadamente pasar por los puntos de ese ciclo y, como educador, ayudar al aprendiz a moverse adecuadamente en cada parte del ciclo. Esto es importante porque al hacerlo de esta manera va a generar una profundización del aprendizaje y va a generar un aprendizaje significativo, lo que va a ayudar a mejorar lo que se está aprendiendo y a no solamente mejorar el ambiente y mejorar la calidad, pero hacer que la persona retenga mucho más las cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio basado en esta teoría. Imagínense ustedes, están a punto de empezar un procedimiento o una cirugía y yo, como soy ginecólogo, voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de disecar el uréter. Estoy en una histerectomía con una paciente con endometriosis, quiero disecar el uréter. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tiene uno que crear un espacio adecuado para el aprendizaje. Y como educador, eso es algo importante que ustedes tienen que hacer. Una vez que hagan eso, usted o la persona que está aprendiendo debe enfocarse en la experiencia inmediata. Entonces, pensar exactamente qué es lo que está haciendo. Bueno, entonces con mi mano izquierda voy a coger con el laparoscopio, voy a coger y voy a agarrar el peritoneo, voy a hacer una incisión con las tijeras, voy a empezar a disecar el uréter y voy a hacer estos movimientos delicadamente, voy a poner las tijeras de tal manera, voy a utilizar energía, no voy a utilizar energía, voy a mirar las arterias, todo eso paso por paso uno hace una reflexión de la experiencia inmediata y uno se enfoca en cada paso de eso. Después sigue la reflexión. Entonces uno analiza lo que acaba de experimentar. Entonces uno dice, bueno, listo, disequé todo el uréter, ¿qué fue lo que hice? Entonces empiezo yo a pensar y a repasar en mi mente paso a paso qué fue lo que yo hice en ese momento. Entonces ahí es cuando empiezo a detectar fallas o empiezo a detectar cosas que de pronto yo podría mejorar o podría hacerlas diferentes. Ahí es cuando empiezo yo a conceptualizar mi experiencia. Entonces, de pronto en algún segmento de la disección del uréter me encontré con un poco de sangrado porque, digamos, se me olvidó que la arteria uterina estaba pasando cerca del uréter. Entonces, eso me va a hacer reflexionar sobre eso y decir, bueno, un momento, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que me perdí? ¿Por qué pasó esto así? Lo que sigue, el siguiente paso, el número 5, que es con la acción. ¿Qué impacto tiene el yo darme cuenta que hubo algo que no salió como yo esperaba y voy a cambiarlo para empezar nuevamente el ciclo? Lo que nos lleva a hablar de experticia. Erickson fue la persona que habló, hizo mucha investigación sobre experticia, pero él mucho de lo que hizo lo hizo con respecto a músicos, a jugadores de ajedrez y atletismo. A pesar de eso, en medicina nosotros intentamos coger esa información y trasladarla al mundo quirúrgico, y de ahí es de donde sale la idea de que él dice que el desempeño consistentemente superior de tareas específicas que representan o hacen parte de un área en particular es lo que hace que alguien sea un experto. Y él en su estudio clásico dijo que para que alguien sea un experto debe hacer lo mismo por 10 años o practicar lo mismo por 10.000 horas. ¿Mm? Y esa práctica sostenida y deliberada es lo que hace que alguien se convierta en un experto. El problema es este, que si nosotros nos concentramos solamente en el hecho de repetir por 10 años o 10.000 horas el mismo movimiento, la misma cirugía, el mismo procedimiento, y nos concentramos solamente en el tiempo,
estamos ignorando otras cosas, otros factores que influyen en la experticia, como por ejemplo la motivación para mejorar, la autoconciencia situacional, el ambiente del entrenamiento y el entrenador, que son cosas fundamentales, factores fundamentales. No es lo mismo si yo cojo una caja de laparoscopia y me voy a practicar yo solo cómo hacer un nudo intracorpóreo 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, 60 horas, 70 horas, a que si yo lo hago 5 horas con un experto que me está mirando, que me está mirando cómo hago yo el nudo y me está diciendo, no, haga esto así, vuélvalo a hacer, no lo coja así, no, voltee esto así. Es mucho más efectivo hacerlo de esa forma que pasar 20, 100, 200 horas haciéndolo yo solo. Porque ¿qué pasa? Si yo no lo estoy haciendo bien, voy a seguir haciéndolo mal. No importa cuántas horas le dedique yo a eso. Y ese es un enfoque que desafortunadamente nosotros en cirugía nos concentramos tanto en el practique, 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 que nos olvidamos un poco de la parte de lo que es el feedback, de lo que es el entrenamiento, de tener a alguien que le esté a uno enseñando y diciendo las cosas como son, o de tener unas herramientas para conseguir eso, ¿sí? Entonces, la concentración de las horas es importante, pero no es el único factor. Esta escala ha evolucionado con el tiempo y han habido estadios que han dicho, han evolucionado entre empezar como novato y terminar siendo un máster en cualquier tipo de procedimiento que uno haga. Pero la experticia en cirugía no cuenta con muchos estudios, ya que la mayoría de los estudios que hay se centra en la experiencia quirúrgica, la competencia quirúrgica, y es más, muchos estudios son anecdóticos, comparando muchas veces novatos versus expertos. A pesar de ser muy importante, practicar no debe ser el punto 100% en el cual uno debe enfocarse, porque como les mencionaba antes, la calidad del tiempo dedicado a practicar una tarea puede influenciar el resultado final. Llegamos a otro punto que es el punto de la motivación, que es algo muy importante. Cuando vemos las diferentes teorías que giran en torno a la motivación, las del principio, al principio cuando empezaron a hablar sobre teorías de motivación, muchas se enfocaban en la cantidad de motivación y muchos estudios eran en qué tan motivada está la persona y que las escalas que habían estaban orientadas era a mirar eso, la cantidad. En 1985 salió una teoría que se llama Self-Determination Theory o la teoría de autodeterminación, y esa teoría se enfoca más es en la calidad de la motivación, que es una perspectiva totalmente diferente y mucho más importante que la cantidad. Esta teoría dice que uno, como ser humano, se desenvuelve en cuanto a la parte motivacional en una escala que puede ser empezando desde estar totalmente amotivado a tener factores extrínsecos que influencian, que influyen en la motivación y factores intrínsecos que influyen en la motivación. La parte intrínseca siendo la parte más pura de la motivación, ya que es la más autónoma. Y lo que esta teoría dice es que, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que, eh, digamos, Pelé o Messi, ¿no? Que son seres humanos innatos, jugadores de fútbol que muy probablemente desde los 3 4 años sabían que era un balón y empezaban a jugar. Y para ellos de pronto no era muy difícil dedicarse a practicar 7 8 horas a jugar fútbol porque pues era lo que les nacía, ¿sí? A mí me gusta el fútbol, pero pues no a esa proporción. Entonces, de pronto, las motivaciones las cuales yo empecé a jugar fútbol eran un poco más extrínsecas, porque de pronto, no, mi papá jugaba fútbol, en mi familia muchos jugaban fútbol, entonces yo crecí en un entorno en el que jugar fútbol era muy importante, porque era una forma de hacer amigos. Después, cuando uno es parte del equipo del colegio, porque pues se vuelve alguien conocido, porque el profesor entonces lo conoce a uno y pues entonces vienen los otros beneficios que vienen con jugar en el fútbol. Bueno, muchos factores que son extrínsecos totalmente ajenos de la parte innata de lo que uno hace. Ese es un ejemplo para que puedan diferenciar. Muchas veces estudiar en colegio, estudiar ciertas carreras, no cualquier carrera, a la hora de la verdad, en donde hay notas, en donde hay presiones de que tiene que pasar, que si no pierde, entonces que embarrada con mis papás, que se pierde la plata, que pierdo el semestre, que qué pena, que qué oso. Esos son motivadores extrínsecos, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, si hacemos un análisis profundo de lo que cada uno de nosotros tiene como motivación intrínseca, usualmente no son muchas cosas, ¿sí?
¿qué pasa? Que esta teoría dice que usted como educador y como persona puede convertir motivadores extrínsecos en intrínsecos si usted hace que él cambie. Y ellos dicen que hay tres factores importantes que influyen en la motivación. El primero es la autonomía, que prácticamente se refiere a qué tan autónoma es su sensación o lo que usted percibe al momento de tomar la decisión de hacer lo que usted quiere hacer. Después está el factor de la competencia, que tiene que ver con qué tan competente se siente usted frente a la actividad que usted quiere hacer, ¿no? Digamos, muchas veces yo he ido a congresos, ¿no? Por ejemplo, el congreso que el de AGL, uno a veces va y uno ve unas cirugías espectaculares que muestran estos tipos en videos y espectacular, y uno la ve y uno dice, bueno, sí, muy chévere, pero ¿yo cuándo voy a hacer eso? Eso es imposible hacerlo. O sea, eso lo hacen 3 personas en el planeta ahí. Entonces, en cambio, si usted ve algo que de pronto usted lo ve como más asequible, como más fácil, como que usted tiene mayor competencia, le va a generar mayor motivación para hacerlo y para buscarlo. Es competencia y la otra cosa importante. El otro punto es relacionarse con su entorno. Si usted está en un grupo de personas que se están entrenando, usualmente va a tener mayor motivación para estudiar. Si usted está en un ambiente en el cual se le facilita eso, ¿no? El entorno en donde hay una librería, en donde usted tiene acceso a información, eso le va a dar mayor motivación para querer hacer las cosas. Entonces, el entorno, el relacionarse, la relación con el profesor, con su mentor, es la otra cosa importante, ¿no? Entonces, ellos dicen que si uno cumple con estos 3 factores, uno puede intentar cambiar y volver a algo que es extrínsecamente, un factor que es extrínsecamente influye en la motivación, convertirlo a algo intrínseco. El otro punto que es importante es el feedback o la retroalimentación. Y cuando uno ve la definición de feedback, es prácticamente un proceso en el cual una persona es ayudada por alguien más, que es usualmente un experto, en guiar su futuro y cómo cambiar cierto desempeño de actividades que son las que ha estado haciendo. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de feedback. El primero es un feedback informal, que es usualmente más efectivo cuando se da inmediatamente después de la actividad. Por ejemplo, usted acabó de hacer un procedimiento, está con su fellow o con su residente y sale y le dice, oiga, mire, esto ahí en 5 minuticos, esto pasó así, esto lo hizo así. Cuando hacemos este tipo de feedback, es importante hacerle preguntas a la persona y permitirle al aprendiz que genere las respuestas. Entonces, empezar preguntando, bueno, en el procedimiento pasó como usted esperó que pasara, ¿por qué piensa esto? ¿Qué repetiría o qué cambiaría en el procedimiento? ¿Se sintió seguro? ¿Sintió que estaba fuera de su zona de confort? ¿Cómo se sentiría si repitiera el procedimiento? ¿Cómo cree que se sintió la paciente? Digamos que es su primera vez haciendo una historia clínica y pues siempre es ese momento medio raro para uno estudiante. Hay que pensar también en cómo se siente el paciente. ¿No? ¿Por qué piensa eso? ¿Qué puede cambiar para cambiar esa experiencia con el paciente? ¿Qué ha aprendido de esta actividad? Esas son maneras de ayudarle a la persona que está entrenándose a autoevaluarse y de paso usted también ayudar a evaluar a la persona. Una forma más formal de hacer esta retroalimentación es la forma, el feedback formativo, que es definitivamente la que mayor significancia tiene, porque este tipo de feedback lo que busca es mejorar o modificar el comportamiento del aprendiz y se aleja del feedback sumativo, que es el que tenemos con las notas, cuando nos hacen exámenes y que son exámenes que son importantes porque con eso es que usted pasa el semestre o lo pierde, o pierde el año, o pierde su posibilidad de ser certificado. Entonces, el tipo de feedback sumativo usualmente es un tipo de feedback que se utiliza mucho en academia como para poner en el mismo estándar a todo el mundo y para poder dar promociones o no. ¿Sí? Entonces, si usted está con residentes y tiene que hacer feedback sumativo, hágalo, pero definitivamente el feedback formativo es el mejor y el que debería hacerse. Y si uno da un feedback valioso, va a tener un impacto impresionante en la persona que se está entrenando, porque un feedback valioso, lo que está haciendo la persona es mirar algo que es, dar una retroalimentación en algo que es observable, algo que es tangible, algo que usted vio y que usted estuvo presente, ¿no? Usualmente tiene que ser por un experto.
y el experto tiene que ser el que provee el feedback. Yo soy ginecólogo, soy cirujano mínimamente invasivo. Si me dan un electrocardiograma o si me ponen a evaluar a alguien leyendo un electrocardiograma, pues yo no tengo ahí nada, absolutamente nada que hacer, ¿sí? La otra cosa es que un feedback valioso es explícito y es bien, bien, bien específico. Oiga, ¿sabe qué? Es que estaba viendo usted cómo estaba cogiendo las tijeras, estaba viendo usted cómo pasaba al punto, estaba viendo su postura, tiene que arreglar, ¿no? Es algo bien puntual y es algo que usted puede reobservar en el futuro, que es lo más importante cuando uno da feedback. De nada sirve dar retroalimentación si usted no va a poder volver a ver a esa persona hacer esa misma actividad en el futuro y ver si es que ahí hubo un cambio o no. Entonces, dar un tipo de feedback como, oiga, sí, sabe que la cirugía estuvo muy bien o sabe que usted es muy mal cirujano, no sirve para absolutamente nada. Y hay unos principios que este acrónimo que lo dejé en inglés a propósito es prompt, entonces que le ayudan a uno a guiar de cómo dar este feedback. Entonces que el feedback debe ser preciso, debe ser relevante para la práctica de la persona que se está entrenando, debe ser basado en un resultado final y con una dirección específica, debe ser algo que se puede medir y que se puede evaluar, debe ser algo que sea posible de hacer para la persona que usted está evaluándolo. Debe ser algo que usted pueda darle un tiempo a la persona para que genere el resultado que usted está buscando. El feedback debe ser algo que motive a la persona y que sea algo constructivo, no lo contrario, no algo destructivo. Y debe ser algo descriptivo, ¿sí? No debe ser algo vago. Quiero poner este video y vamos a hablar de esto. Not here when I go. Well, maybe I wouldn't want to go. You ever think of that? You karate training. I'm what? I'm being your goddamn slave is what I'm being, man. Now, we made a deal here. So? So you're supposed to teach and I'm supposed to learn, remember? For 4 days I've been busting my ass every on a goddamn thing. You learned plenty. I learned plenty. I learned how to sand your decks, maybe. I wash your car, paint your house, paint your fence. I learned plenty, right? Not everything is as seen. Oh, bullshit. I'm going home, man. Daniel-san. Daniel-san. What? Come here. Show me sand the floor. I can't move my arm, all right? What are you doing? Ow! Ow, what are you doing? Now show me sand the floor. How did you do that? Shut up! Sand the floor. Stand up. Show me sand the floor. Sand the floor. Sand the floor. Big sucker. Sand the floor. Sand the floor. Now show me wax on, wax off. Hey. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Hey, wax on, wax off. Concentrate. Look at my eye. Lock a hand. Thumb inside. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Show me pentafence. Up, down. Up, down, up, down. Other side. Look eye. Always look eye. Show me penthouse. Side. Lock wrist. Side. Show me wax on, wax off. Catch! Show me pentafence. Show me side to side. Show me sand on floor. Yeah!
will come by. Come back tomorrow. Bueno, este video que quería compartir, este clip de Karate Kid, eh, ustedes pueden ver, por ejemplo, la frustración del muchacho, ¿no? Como el profesor le estaba diciendo, ¿no? Que hiciera todas estas cosas para él y él las hacía sin entender y con razón se frustró, ¿no? Entonces, vamos a pensar esa experiencia, a pesar que el muchacho aprendió y estaba aprendiendo lo que el profesor sabía al final, que era lo que quería que aprendiera. eh, eh, ¿Cómo hubiese sido la experiencia del chino este si se le hubieran tomado el trabajo de explicarle, mire, haga esto así porque esto es para esto, ¿sí? Y por este motivo es que usted tiene que hacer esto, ¿sí? Les aseguro que la experiencia de aprendizaje de Daniel hubiera sido una totalmente diferente, ¿sí? Y número uno, número dos, a pesar que él al final tuvo la capacidad de todos esos movimientos recuperarlos, les aseguro que hubiese tenido un mejor entendimiento de cómo hacerlo en el momento que lo necesitaba. Entonces, podría decirse que es un poco, se parece un poco a la primera de las teorías que les estaba explicando en cuanto a la que el profesor busca generar es un efecto frente a un estímulo, ¿no? Eh, la segunda parte de la charla vamos a hablar es el rol del cirujano. Voy a saltar la pregunta por cuestiones de tiempo. Pero lo importante que yo quiero es mencionar que utilizando la perspectiva de la teoría experiencial, el educador puede cumplir 4 roles diferentes. El primero es el rol de facilitador, que usualmente este rol es basado en la relación personal con él o la aprendiz. Y ese rol de facilitador es importante porque el rol va a ser, como el nombre lo dice, facilitar para que el ambiente del aprendiz sea el adecuado para que el aprendizaje ocurra. El segundo rol del educador experiencial es ser el experto del tema. Esto ayuda al aprendiz a organizar y conectar sus reflexiones al tema tratado y al conocimiento de base. Entonces, es el otro rol que cumple uno, ¿no? Cuando está bajo este marco de la teoría. El otro rol es el rol de evaluador. Este rol ayuda a dominar la aplicación del conocimiento y la habilidad para alcanzar los objetivos. Entonces es un rol en el cual la persona está constantemente evaluando a la persona y dándole ese feedback que necesita. Y el último punto, que es de pronto de los más importantes, es el rol de entrenador, en el cual el educador ayuda a aplicar conocimiento para lograr objetivos en un contexto muy específico. En este caso, el rol es muy activo. Entonces, basado en estos roles, es importante que el educador exitoso se sepa mover entre todos. No es suficiente con cumplir un solo rol, porque ustedes tienen que identificar en qué momento deben ser el evaluador, en qué momento deben ser el experto del tema, en qué momento deben ser el facilitador y en qué momento deben ser el entrenador para que el estudiante de verdad genere productivamente un espacio educativo que sea significativo para la persona. La otra pregunta que les quería hacer es, ¿qué es lo que hace un cirujano ser sobresaliente? Y una frase de un libro que les recomiendo que lo busquen, que se llama Attending. Prácticamente, este es un doctor, ¿no? Que fue uno de mis profesores cuando hice el fellowship en educación. Él escribió un libro sobre mindfulness en medicina para doctores. Y él cuenta una historia al principio en la cual él como estudiante estaba en salas de cirugía y él tuvo la experiencia de operar con un cirujano que era extraordinario, que el tipo tuvo una complicación en el momento de la cirugía que él estaba ayudándole y que antes que él veía como el cirujano era como un robot y hacía todo automatizado y era súper hábil, pero cuando pasó la complicación el tipo supo cómo frenar y hacer lo que él llama un surgical mindfulness, que me parece un término súper poderoso para nosotros que estamos en salas de cirugía. Y es sencillamente saber todo lo que está sucediendo en el entorno y poder
desenvolverse frente a una situación compleja utilizando todas estas herramientas. Entonces les recomiendo mucho este libro que lo busquen. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno piensa que el cirujano hábil o el mejor cirujano es el que más cirugías hace y el que más rápido las hace y el que más eficiente es en cuanto a las habilidades técnicas. Y eso es importante, pero no es lo único, ¿sí? Porque esto va de la mano con el conocimiento que tenga esa persona y con las habilidades no técnicas, que es algo súper importante que muchas veces en salas nosotros no aprendemos. Muchas veces estamos concentrados en las dos primeras, en el conocimiento y en las habilidades técnicas. Hay unos principios que han sido descritos que guían el comportamiento de los cirujanos en salas y ellos dicen que la dexteridad no es suficiente porque hay un componente psicomotor, hay un componente de habilidades interpersonales, hay un componente de habilidades cognitivas mucho más avanzadas, hay un componente de ingenio personal y hay un componente de conocimiento que todo tiene que estar conectado. Y las habilidades no técnicas son fundamentales, que al final son 4. Las habilidades no técnicas son conciencia situacional o en inglés Situation Awareness, la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de comunicación y de poder trabajar en equipo y el liderazgo, porque al final muchas veces uno de cirujano se convierte en líder sin querer queriendo en salas. Y es importante ser consciente de esos cuatro factores que influyen en cuanto a lo que son las habilidades no técnicas. Y más profundamente hablando de la conciencia situacional, eso es saber qué está ocurriendo a tu alrededor, rápidamente poder detectar, integrar e interpretar información recopilada del medio ambiente, tener la habilidad de ser consciente de todo lo que ocurre. Entonces, acuérdense, surgical mindfulness, eso es tener conciencia situacional. Y el estar en salas afecta mucho el proceso de aprendizaje, para bien y también a veces para mal, porque no es lo mismo estar sentado en una clase, no es lo mismo estar sentado aquí frente al computador mirando a alguien hablar. En salas de cirugía hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, el aprendizaje en salas, cuando alguien entra, es un cambio de ambiente totalmente diferente a estar en clase. Es algo totalmente novedoso, lo que llama más la atención, lo que hace que las cosas se recuerden mucho más y sean más memorables. Esa es la primera cosa. Lo segundo que sucede también en salas es que hay un estímulo multimodal que va a impactar todos los estilos de aprendizaje. Porque, digamos, en salas usted no solamente está escuchando al profesor que le está hablando del curso de cuál es el trayecto del uréter, sino que lo está viendo cómo la persona diseca, si tiene la laparoscopia, lo está viendo magnificado, lo está sintiendo. Hay muchos estímulos, lo está oliendo. Entonces, todos esos estímulos que percibe el cerebro ayuda a que todo se conecte y genere un mayor recuerdo de las cosas. Totalmente diferente es sentarse y leer en un libro cómo se diseca, cómo se hace una esterectomía, a entrar a salas y poder hacerlo. La otra beneficio es que se aprende sobre la cultura quirúrgica. Hay un mejor entendimiento de las especialidades quirúrgicas que muchas veces le ayuda a uno a definir cuál va a ser el camino a seguir y lo inspira a uno a hacer ciertas especialidades o no. Las cosas negativas es que es un ambiente estresante, porque medicina siempre es y ha sido jerárquico, que no necesariamente es algo bueno, pero pues bueno, es así. La otro contra es que en las salas está la vaina pasando de verdad y si pasa alguna complicación es un problema grande para el paciente y para usted. Y la otra cosa son los roles, porque el tutor, el cirujano se convierte no solamente en profesor, sino también en una persona que está cuidando a la paciente, que está líder, que es un líder que está en salas. Entonces ya el tutor empieza a tener diferentes roles, que si es alguien que no está preparado, que si es alguien que no está bien involucrado con esas cosas, probablemente no las va a llevar bien. Y como pueden ver, el rol del cirujano es un rol clínico o quirúrgico con el paciente, que debe ser siempre el primario. Está el rol de entrenador, está el rol de líder, está el rol de aprendiz, porque así sea uno un experto, uno aprende y aprende muchísimo de todas las personas que está uno enseñando. Está el rol de experto y está el rol de mentor. Entonces, serían muchísimos roles en un momento específico que es estar operando, por ejemplo. Entonces, todo esto que hemos hablado, ¿cómo se puede aplicar en salas? Y para esto les quiero traer un ejemplo y vamos a utilizar una cosa que se llama el simbolismo del semáforo. Entonces les voy a mostrar un semáforo. Cada vez que dan la luz en rojo,
es porque si lo están haciendo, tienen que dejarlo hacer, ¿sí? Y paren, no vuelvan a hacer esto en salas. Si ven la luz en verde, si lo están haciendo, continúen haciéndolo. Y si no lo están haciendo, hágale, que esto les va a servir a ustedes y a los que están con ustedes. Y si ven la luz en amarillo, lo pueden continuar haciendo si lo están haciendo, pero con cuidado, ¿no? Siendo conscientes de las cosas. Entonces acuérdense, rojo, verde y amarillo como los semáforos normales. Y vamos a romper este ejemplo en tres situaciones grandes, tres momentos grandes. La fase preoperatoria, la fase intraoperatoria y la fase posoperatoria. En la parte preoperatoria, lo primero que siempre se debe hacer y que se debe continuar haciendo es discutir el caso. Hablar con la persona que usted está, con el residente, con el estudiante, discuta el caso, discuta la historia del paciente, el examen físico, los laboratorios, reflexiones sobre alternativas de manejo. Al hacer eso, está ayudando a activar el conocimiento previo del aprendiz, lo que va a ayudar a establecer relaciones entre los conceptos nuevos que vaya a aprender por intermedio de una cosa que se llama la asociación. Entonces, si ustedes ayudan a activar el conocimiento previo de la persona y le empiezan a meter conocimiento nuevo, esta persona va más fácilmente poder asociar las dos cosas. Lo que va a hacer es que esa información nueva se va a almacenar en la memoria de largo plazo, lo que va a ayudar a que la persona lo pueda atraer a colación después en el futuro. Esto, como ven, impacta la parte cognitiva del aprendiz. Otro punto importante es el explicar por qué. ¿Por qué va a hacer esto? ¿Por qué quiero utilizar energía monopolar en vez de bipolar para hacer parte del procedimiento? ¿Por qué quiero hacer la incisión de una forma transversal y no una forma horizontal, de una forma vertical, por ejemplo? ¿Por qué? Porque el entender por qué de ciertos procedimientos son importantes y efectivos promueve el aprendizaje significativo. Por lo mismo, desarrolla asociaciones. Si ustedes como educadores ayudan a organizar el conocimiento y le demuestre cómo se debe hacer, ayuda a relacionar los conocimientos previos, utilizando secuencias lógicas y estableciendo relaciones entre los conceptos. Entonces, el rol del educador, muy importante, va a ser ayudar a organizar esos conceptos a medida que usted los va dando, no de una forma desorganizada, sino de una forma ordenada. Este momento preoperatorio es una oportunidad buena para corregir concepciones erróneas o lo que se llama conocimiento impreciso. Hay una teoría que se llama la teoría de reconceptualización o de cambio conceptual, que es que alguien llega con una idea errónea de algo y usted le ayuda a cambiar esa idea basado en fundamentos, basado en lo que usted sepa, para que esa persona pierda esa concepción inicial que tenía. Eso es algo que utilizamos también en dolor crónico, para pacientes que tienen dolor crónico, porque el dolor tiene la parte conceptual que tiene una parte asociada cognitiva, entonces supuestamente si uno ayuda a cambiar eso, puede ayudar a mejorar la percepción del dolor en la persona. Rojo, pilas. Primero, evite memorizar. Esto se hace al intentar, memorizar las cosas. La persona lo que está haciendo es metiendo la información sin necesariamente anexarla a algo significativo. Es muchas veces lo que hacemos nosotros con los exámenes. Estudiar 2-3 días antes, memorizarse absolutamente todo. Al hacer eso, usted practica el conocimiento declarativo. Pero ¿qué pasa? Que al no asociarlo, y eso hay muchos estudios que demuestran esto, en el futuro es más difícil recuperar esa información. Por eso es que todos esos exámenes que uno hace 60, 70 preguntas de selección múltiple, que uno no se acuerda de nada de eso después, porque muchas veces uno estudia memorizándose las cosas por el momento y ya. Otro punto que me parece importante cuando uno está en sala, cuando uno le hace una pregunta a la persona que uno le está enseñando, evite contestar la pregunta que está haciendo. Sea un poco más paciente. Permítele a la persona que está aprendiendo elaborar su propio conocimiento. Déjelo que de verdad, en inglés como decimos, struggle, que la luche, que la sude, ¿sí? Esto obliga a que la persona haga el esfuerzo mental de tener que encontrar esa información. Así no se acuerda en el momento. Si está como que usted lo ve que está pensando, déle su tiempo y déjelo que intente recuperar esa información, porque ese ejercicio de recuperar esa información que está por allá metida en alguna neurona ayuda a que esa misma información en el futuro se recupere de una forma mucho más fácil.
el crear momentos de estudio colaborativo. Por ejemplo, usted sabe que en la fase preoperatoria va a ser una cirugía mañana, una histerectomía y tiene 2, 3 residentes. Dígales, bueno, entonces quiero que entre los 3 revisen las diferentes estrategias para hacer la histerectomía y al día siguiente conversan los 3. Entonces los 3 se van a trabajar o les pone un problema a resolver ellos 3. Esos problemas, esa capacidad de uno mismo tener que ir a buscar la información, sentarse en donde la encuentro, leerla, prepararla, ese esfuerzo se ve recompensado en que esa información se almacena en la parte de largo plazo, en la memoria de largo plazo. Todavía en la parte preoperatoria, la práctica deliberada, y esto ya entramos en cuanto a las partes de la habilidad quirúrgica, la simulación, todo eso es muy importante, acuérdense, siempre utilizando feedback con un experto y evitar sobresaturar, hacerlo en segmentos cortos, digamos que alguien tiene que hacer, sabe que va a tener que hacer un nodo extracorpóreo laparoscópicamente o que tiene que hacer un punto, una sutura en cirujano, haciendo un nudo de cirujano. Bueno, practique con 3, 4 semanas de anticipación, 2 horas 3 veces a la semana o 2 horas una vez a la semana o 45 minutos 3 veces a la semana. Mientras más espaciada sea la práctica y mientras más corta sea, mayor capacidad va a tener la persona de recordar eso en el futuro. Es mejor que practicar 5 o 6 horas y no volverlo a hacer en 2, 3 semanas. Pregunte a la persona que va a operar con usted cuántos casos ha hecho antes, qué parte de la cirugía ha hecho, en qué cree que necesita mejorar. Permítale a la persona que tenga cierta autonomía, que se sienta competente para hacer el procedimiento, que pueda relacionarse con usted antes de que vea que usted también tuvo sus problemas al momento de aprender esta técnica quirúrgica. Esto aumenta la motivación. Acuérdense de lo que hablábamos de la teoría del Self-Determination Theory. Esto puede ayudar a que la persona se comprometa más, a practicar más, a estudiar más, a mejorar ese aspecto que está buscando mejorar, lo que puede impactar la habilidad técnica. Es importante antes del procedimiento establecer 1 o por mucho 2 objetivos claros que usted quiere que esa persona saque de ese procedimiento basado en lo que la persona le diga que quiere mejorar. De pronto, muchas veces los residentes llegan con la emoción, por ejemplo, en nuestro caso de ginecólogos, no, quiero hacer toda la histerectomía. Muchas veces es bueno decir, bueno, de la histerectomía todos los pasos, ¿qué se siente más flojo? Listo, enfoquémonos en disecar el ovario, enfoquémonos en disecar el uréter. Entonces, dele 1 o 2 objetivos. Fragmente la cirugía. Romper cualquier procedimiento en pasos pequeños ayuda a la persona que está aprendiendo a entender un poco más el procedimiento número 1, número 2, hacerlo mejor. Porque de esa forma la persona no se va a concentrar en todo el procedimiento, sino en puntos específicos del procedimiento. Y usted puede utilizar ese día que va a hacer ese procedimiento para enfocarse en el paso número 1. Y después los 2, 3 días de enfocarse todo el tiempo en el paso número 1, lo hace en el paso número 2. No asigne una tarea muy compleja y algo que sea razonable para el estudiante, es muy importante. Hable con el estudiante sobre las complicaciones. ¿Qué pasa si es que algo llega a pasar? ¿Quién va a manejar la complicación? ¿Cómo se maneja? Ayúdele a desarrollar esas habilidades no técnicas, no motoras en cuanto a la conciencia situacional para que la persona pueda desenvolverse como un buen cirujano. Pídale al aprendiz también, a veces es una estrategia muy buena, que practique mentalmente el procedimiento antes de, que haga un ensayo mental. Eso se llama visualización o el utilizar imágenes. Eso ayuda al conocimiento procedimental y ayuda a mejorar las habilidades técnicas. Ese ensayo, eso se llama mental rehearsal, ese ensayo mental ayuda como que a calentar un poco el cerebro y acordarse los pasos. Eso es bueno. Ahora, no es tan efectivo, obviamente, que hacer como tal el procedimiento, pero ayuda mucho el día antes de la cirugía. En el momento de la cirugía, pídale al aprendiz que hable de lo que está haciendo. Cuando se está sentando, no hay mejor ejercicio que mientras la persona está haciendo el ejercicio o está haciendo la parte de la cirugía, que empiece a hablar y diga qué es lo que está haciendo, porque eso va a demostrar que está entendiendo por qué es que lo está haciendo. Y eso le va a facilitar al que está aprendiendo el almacenamiento en la memoria a largo plazo de lo que está haciendo. Y eso se llama verbalización. Eso cultiva la aplicabilidad del conocimiento en otras situaciones en el futuro. Entonces, que un estudiante sea capaz de, mientras está haciendo el procedimiento, de escribir qué es lo que está haciendo paso por paso, es súper guau porque eso le va a servir. El aprendiz debe hacer lo que considera que necesita enfocarse. Entonces, es importante preguntarle al aprendiz, oiga, ¿usted en qué se siente flojo? Usted va a tener un concepto como profesor y le va a ayudar a guiar,
pero el estudiante tiene que darse cuenta en qué está bien y en qué está mal, porque eso le va a ayudar a adquirir un conocimiento procedimental. Como educador, evalúe las fortalezas y debilidades de su aprendiz y déjele saber en qué necesita mejorar mientras está haciendo el procedimiento. Provee instrucciones. Pregúntele a la persona que está haciendo lo que está haciendo, bueno, ¿y por qué así? ¿Por qué no de otra forma? ¿Tiene sentido lo que está haciendo? ¿Por qué no tiene sentido lo que está haciendo? Eso le va a ayudar a la parte cognitiva del estudiante. Provea retroalimentación regularmente. El dar ese tipo de retroalimentación ayuda a almacenar la información en la memoria de trabajo, que es la memoria de corto plazo, y ayuda a que recordar sea más fácil en el futuro. El otro punto importante para los que hacemos la paroscopia o si hay alguien que puede grabar una cirugía abierta o si es sencillamente hacer un encuentro clínico con un paciente, si puede grabarlo, grábelo. Muchas veces ver esos videos a repetición y tener un experto que le dé el feedback es una herramienta muy, muy invaluable de cómo aprender. Eso le ayuda a las habilidades motoras. Involucrar otras especialidades es parte de las habilidades no técnicas. Entonces, como educador, ayudarle al aprendiz a entender, mira, hay un anestesiólogo que está en salas, hay que estarse comunicando con esta persona, mire que está el enfermero también, que está el técnico de salas. Ese trabajo en equipo es importante desde pequeñitos a la gente que se está entrenando, cultivarlo. Intraoperatorio. Tengan cuidado con esto y es con el desarrollo de la automaticidad. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes manejan su carro y van de un punto A a un punto B y lo hacen todos los días de la misma manera, no cambia? ¿Les ha pasado que alguna vez llegan al punto B y piensan, uy, ¿qué pasó entre A y B? Pasé por acá, no pasé por acá, hice el stop, La automaticidad produce ese tipo de cosas. La automaticidad es cuando usted repite tanto, 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 tanto todos los días que se vuelve algo ya parte de usted, en la cual a veces usted no se da cuenta de los detalles de lo que está alrededor. Hay que tener cuidado con automatizar. Algunas veces esto lleva a no acordarse si una acción se ejecutó o no se ejecutó. Yo chequeé el abdomen cuando íbamos a cerrar la pared abdominal. Chequeé los pedículos a ver si es que seguían sangrando o no. Removí todos los miomas que había removido. Entonces, pilas con eso y por eso le puse la luz amarilla. Tengan cuidado con la automaticidad. Es algo que se ve mucho en expertos. Entonces, todos aquellos que nos jactamos de ser expertos y de ser duros en un procedimiento, pilas con esa parte y es importante hacerlo entender a los estudiantes. Evite como educador tomar control de la cirugía. No lo haga. Obviamente, si es un momento crítico, la paciente se está desangrando, el paciente se va, obviamente, eso toma prioridad. Pero deje que la persona que está entrenándose como que la sude un poquito, como que intente. ¿Sí? Eso le va a ayudar a pensar, a identificar el problema por su cuenta, en vez de que usted provee la solución. Ahora, si es que necesariamente usted tiene que tomar las riendas, aplique las cosas que hemos venido hablando. No, listo, es que este mando, pues bueno, listo, déjeme un segundo, yo me siento. Mientras está haciendo lo que está haciendo, verbalice. Mire, ¿sabe qué? Es que esto es lo que hay que hacer. Esto es y mientras lo va haciendo, mire, se mete por acá, así es como lo tiene que hacer. Comparta sus pensamientos con el aprendiz. Traiga conciencia situacional al campo operatorio, que sucede frecuentemente en una complicación. Comparta hechos inusuales, algo que usted le ha pasado antes. Comparta conocimiento declarativo para conectar los elementos visuales de lo que está pasando con la información que el estudiante tiene, ¿sí? Y promover esa retención. Si el aprendiz falla o no pudo hacer lo que usted le pidió que hiciera, controle usted su respuesta emocional para que la persona que tuvo el problema pues aprenda de su fracaso. ¿Sí? El fracaso es el ingrediente más importante para lograr el éxito. Lo encontré en uno de los libros y me parece algo súper poderoso. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces uno se frustra y uno toma control y ya, listo, ahí murió el payaso. La tercera fase en la posoperatoria, ya para acabar, debrief. Después del procedimiento, en un ambiente adecuado, salgan con el aprendiz, llévelo a un lado y hablen de cómo fueron las cosas, de un feedback formativo. Y dígale a la persona, mire, esto es feedback time, le voy a dar feedback ahorita. Este es un momento de retroalimentación, así que tome nota, porque muchas veces en el medio de las cosas, el aprendiz no se da cuenta que eso es lo que uno está haciendo. Entonces es importante ser claro y decir, mire, le voy a dar feedback, tome nota de esto. Empiece por preguntar cómo se sintió. Corrobore o no corrobore. Sí, ya me sentí bien. Bueno, sabe que yo lo vi un poco incómodo usted en esto otro no.
Creo que el estudiante le diga, bueno, creo que me fue bien en esto. Dígale, ¿sabe qué? Sí, le fue bien en esto, pero ¿sabe qué? O no le fue muy bien en esto. Después le pregunta, ¿qué haría diferente? ¿En qué se sintió como mal? Igual, corrobore o refute la idea que le dé el estudiante. Estimule la autorreflexión y estimule el desarrollo metacognitivo, que es que la persona piense en lo que está pensando en sí mismo. Los dictados usualmente ayudan al conocimiento declarativo, que la persona se siente, el dictado del procedimiento quirúrgico ayuda a internalizar esa memoria a largo plazo que tiene que ver con la repetición de las cosas. Revise los videos. Revisar y practicar la nueva información le va a ayudar a la persona a masterizar esos movimientos y esos detalles quirúrgicos. Eso se llama overlearning. Eso quiere decir que uno nunca para de aprender. Usted cada vez que se siente y ve un video así sea suyo, va a ver que hay algo que puede mejorar, que puede hacer mejor. Haga prácticas distribuidas para conllevar a un mejor aprendizaje, ¿no? Revise la información en diferentes contextos. Eso ayuda a hacer asociaciones mucho más fuertes, haciendo la recolección de la información mucho más fácil. Y acuérdese que la práctica continua lleva a la automaticidad, que es algo en lo que hay que tener mucho cuidado, pero pues que es bueno enfatizar. Entonces ya para acabar, el conocimiento de diferentes teorías y principios de aprendizaje es algo que es importante para construir un ambiente educativo adecuado y promover un aprendizaje significativo. Tanto educadores como aprendices deben trabajar en equipo para lograr ese objetivo común, que es que el ambiente educativo sea apropiado. El aprendiz debe ser involucrado en este proceso de aprendizaje. Acuérdense que no debe ser puesto como un receptor nomás y ya. Ser educador en las profesiones de salud, como decía yo al principio, no es para todos. Pero yo sí pienso que todas las instituciones académicas deberían tener un educador campeón o alguien que sepa del tema para facilitar este proceso. Si tienen estudiantes, si tienen residentes o si tienen fellows. Estoy convencido, las personas que se dedican a esto deben tener oportunidades para aprender cómo educar. Como les digo, es algo que no nos enseñan y que ya quisiera yo, por ejemplo, como estudiante, haber sabido todo esto cuando estaba yo estudiando medicina. Y pues, mire, me vengo a aprender recién ahora. Entonces, este es un esquema pequeño como para resumir todo. Esta es la teoría experiencial. Acuérdense que es un ciclo que se convierte en una espiral. Está rodeado de la retroalimentación y del feedback. Y la motivación es súper, súper importante. Y eso es todo. Ahí está mi email si es que alguien en algún momento llega a necesitar algo. Y ya, le devuelvo, Santiago, a usted el micrófono. No sé si hay preguntas o... Muchas gracias a todos por aguantarme esta casi hora. No, Jorge, nada de eso. Realmente un privilegio haber contado con usted hoy, haber tenido este espacio de compartir. Eh, ¿Me están escuchando, cierto? Sí. Ah, vale. Realmente, pues su charla absolutamente interesante. Espere que me está dando un poquito de guerra acá. Ya. Voy a dejar de compartir la pantalla. No, pero si quiere, déjela por si acaso alguien hace una Ok. pregunta relacionada con alguna. Ujú. Listo. Jorge, realmente maravillosa su conferencia, realmente un tema muy interesante. Usted lo ha dicho y pues yo era muy consciente de eso. Es algo que no le enseñan a uno. Eh, es algo que a mí también siempre, pues desde que empecé a estudiar medicina me inquietaba mucho y era cómo aprender. Eh, y bueno, de verdad que si uno en ese momento pudiera tener esa oportunidad de saber un poco más de cómo aprender, a veces se le haría más fácil el aprendizaje. Sin Ujú. embargo, pues yo siempre he creído también que parte de la dificultad del aprendizaje es como lo que también en parte lo lleva a uno a querer hacerlo, es decir, el sentido como del reto, de sentir que algo es difícil y que poco a poco va resolviendo ese rompecabezas y quitándole los mitos a las cosas y demás. Voy a pedirle a los participantes, estoy seguro que hay preguntas porque dentro del público hay grandes profesores de cirugía. Dentro del público también hay dos personas que llevan una actividad muy importante en entrenamiento en cirugía laparoscópica y en entrenamiento en tareas en salud.
Entonces les voy a pedir que levanten la mano y bueno, les voy activando el micrófono. Los que definitivamente prefieran hacer las preguntas en el chat, pues también se puede por esa modalidad. Mientras que la gente va levantando la mano o haciendo las preguntas, yo le voy a hacer un par. Usted me mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención y es sobre la motivación. Y refirió que, digamos, tenemos motivadores extrínsecos y intrínsecos. Obviamente los intrínsecos, pues, son mucho más poderosos y nos facilitan mucho más el nivel de motivación y, bueno, cómo eso se traduce en la posibilidad que tenemos de perseguir una meta y poder alcanzarla. Usted mencionó que como educadores tenemos la posibilidad de transformar motivadores extrínsecos en intrínsecos. ¿Cómo se hace esa transformación? Ya, esa es una muy buena pregunta y tengo sentado un paper de cuando estuve en Rochester, precisamente explorando eso aplicado a cirugía, que ya lo tengo un pelo, lo que pasa es que con el Masters no, no me ha quedado mucho tiempo de arreglarlo, pero básicamente lo que yo hice fue coger esa teoría y en la paroscopia implementarla al momento de entrenamiento de los residentes, ¿m? Intentando completar esas tres cosas que esa teoría en particular dice que uno tiene que tener, que es autonomía, competencia y relacionarse, o relatedness. Un ejemplo, ¿no? Autonomía, ¿no? Digamos que específicamente en el proyecto que yo hice, ¿sí? Yo les cogí a los residentes y les dije, bueno, miren, vamos a hacer como parte de su currículo de laparoscopia, vamos a hacer un currículo que no es cognitivo, sino que es de habilidades motoras, que va a durar 2 meses, 3 meses, ¿sí? Les voy a dar 9 ejercicios diferentes de laparoscopia, ¿sí? Algunos me los inventé así al azar, otros pues cogí de lo que ya había. Les hice los videos en YouTube y les dije, miren, hay 9 de estos. Les expliqué en cada ejercicio qué habilidad estaban practicando, ¿sí? Porque si usted se pone a ver esos ejercicios que le ponen a uno a hacer específicamente en la paroscopia, muchas veces usted los puede romper en pequeñas cosas, pequeños fragmentos que lo permiten ser mejor cirujano. Por ejemplo, coger una aguja y pasarla entre los agujeros de unos anillos, ¿no? Y hacerlo con su mano derecha y con su mano izquierda. Usted con eso está evaluando la capacidad ambidiestra de la persona, el nivel de precisión, está también viendo si es que la persona hace lo que se llama overshooting o la capacidad espacial, laparoscópicamente hablando de la persona. Entonces hay muchos componentes pequeñitos que con solo ese ejercicio usted puede explorar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo me tomé la molestia de hacer esos ejercicios, romper los fragmentos y decirle, mire, con este ejercicio esto es lo que usted va a hacer. Y les dije, listo, tienen estas semanas para hacer esto, háganse en grupos, como ustedes quieran, y vamos haciendo estos ejercicios. Cada 2 semanas yo le añadí un componente de motivación extrínseca, les dije, va a haber un premio para los que practiquen más, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Les dejé que ellos armaran sus grupos, ellos nombraron sus grupos, armamos como una especie de competencia entre ellos, ellos practicaban lo que querían, ¿sí? Les puse ejercicios que yo consideraba que eran fáciles de hacer, que no eran difíciles, les tenía una sala con absolutamente todo para que ellos llegaran. Entonces yo creé un ambiente especial para que ellos, a propósito, ¿sí? Aplicando esta teoría, la parte, por ejemplo, de autonomía, no les dije, tienen que hacer todos los ejercicios y me tienen que pasar el reporte cada 2, 3 meses. No, les dije, miren, esto es voluntario, si lo quieren hacer, háganlo, si no lo quieren hacer, no lo hagan. No les digo que hagan todos los ejercicios, hagan los que ustedes crean que de verdad les sirve, ¿no? Con eso estoy haciendo la parte de autonomía, estoy también haciendo la parte de competencia, porque pues ellos van a hacer los ejercicios que se sienten más cómodos haciendo, ¿sí? No les puse a hacer nada así fuera del otro mundo, les puse a hacer cosas que yo creía que eran apropiadas para un nivel de residente. Em, la parte de relatedness los puse en grupos, ellos solitos se armaron en grupos, entre ellos se animaban, se decían, bueno, listo, y después porque esa es la otra cosa, ¿no? Que ellos tenían que hacerlo fuera de horas, ¿no? Que es lo que casi siempre pasa con esas vainas de la laparoscopia y en general de entrenar cualquier tipo de técnica quirúrgica. Usted la hace por fuera de horas de trabajo y es dependiendo de lo que usted haga.
Entonces, generar ese ambiente conlleva a impactar esos diferentes factores, lo que puede llegar a impactar la motivación en la persona. Entonces, hay muchos estudios, es particularmente esta teoría, mirando no solamente en cuanto a medicina, mucho más es en la parte clínica, en la parte quirúrgica no hay nada. En serio que en la parte quirúrgica creo que soy el único que tiene un paper que va a salir pronto, pero en la parte clínica hay mucho, por ejemplo, con pacientes, ellos utilizan esta teoría para ayudar a los pacientes a bajar de peso, a dejar de fumar, y es afectar esos tres aspectos para que la persona de a pocos vaya convirtiendo esos estímulos extrínsecos en algo intrínseco. Pero todo tiene que ver con el ambiente y eso es lo que en esa teoría se basa. Entonces, la forma como uno como educador puede manipular eso es utilizando esa teoría, llenando los huecos, por decirlo así. Autonomía, bueno, usted se pone a pensar en su actividad, ¿cómo puedo yo fomentar la autonomía de este estudiante? ¿Cómo este estudiante puede sentirse que de verdad depende de él hacer las cosas y si no las quiere hacer, pues que no las haga? Pero ¿cómo puedo yo, qué puedo hacerlo yo para que sea más atractivo que la persona se sienta como que en la necesidad de autónomamente continuar haciendo lo que está haciendo? Igual, la parte de la competencia, ¿qué voy a poner a esa persona a hacer? ¿Sí? La parte de relatedness, ¿cómo me la voy a llevar con esa persona, cómo me ve a mí como profesor? Es curioso porque este doctor, que es un psiquiatra, un psicólogo, perdón, que fue el que describió esta teoría, una de las cosas que esta persona hace hoy en día, él es consultant, es consultor de diferentes cosas, él es consultant de videojuegos. Al tipo lo buscan y él aplica su teoría en videojuegos para que las personas sigan ahí, conectadas todo el tiempo. Entonces, hay formas de manipular eso y en la parte académica se está haciendo en otras carreras, en medicina, en la parte clínica, en la parte quirúrgica todavía no se ha explorado mucho eso. Sí, pero bueno, puntualmente con lo de cirugía, pues digamos que a mí, en mi caso me pasó que, pues bueno, yo empecé, digamos, el entrenamiento cuando era interno en el laboratorio de simulación y hice algo, pero como que por un tiempo dejé de hacerlo. Bueno, en ese trayecto como que empecé la residencia, empezando pues a desarrollar las competencias de cirugía abierta y demás. Y cuando llegó la hora como de que ya pues empezaba a acercarme con la cirugía laparoscópica, yo tenía como la idea de que, bueno, yo quiero como llegar a un nivel de cirugía laparoscópica en que de pronto pueda operar con un quiste de ovario. Me parecía como que ese era como el punto al que yo quería como llegar, como que a eso le iba a atinar. Y pues de pronto como que llegué a un punto cercano a poder operar un quiste de ovario y de pronto vi que estaba operando histerectomías y pues empecé a sentir como una facilidad por aprender competencias quirúrgicas en el plano de la laparoscopia. Eh, y yo creo que para mí ese fue como pues mi motivador intrínseco, digamos, como el sentir una facilidad por aprender tareas quirúrgicas y digamos que eso ha sido como lo que ha conducido, me ha llamado como a, pues, constantemente querer avanzar en competencias quirúrgicas y pues verme eventualmente progresando a tareas o a cirugías que hace 3 años no pensaba que iba a tratar de llegar a ser capaz de hacer. Entonces, ese ha sido como mi viaje, pero el tema es como uno se convierte en profesor de residentes de ginecología y obstetricia y muchos de ellos no tienen un interés por las tareas quirúrgicas porque quieren dedicarse a la medicina materno-fetal, a la ecografía, a la parte puramente clínica. Como, ¿qué hacer en esos casos? Porque habrá gente que tampoco quiere invertir todo el esfuerzo, todo el tiempo que esto requiere, no necesariamente para la laparoscopia, puede ser incluso para la cirugía abierta, puede ser para la cirugía obstétrica. Mucha gente dirá, después de que se termine mi residencia, yo no quiero ni operar cesáreas, quiero como dedicarme a ser ecografista. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Hasta dónde llegar? Sí, O aplicar un criterio de mínimos. Bueno, vale. es que y ese punto de mínimos es donde vienen los currículums, ¿sí? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se ve mucho eso, ¿sí? Porque aquí el ginecólogo como tal, como general, ¿sí?
muchas veces los residentes se gradúan con la idea de hacer el fellowship y de poder entrenar y hacer algo. Y muchas veces uno encuentra que hay residentes que, como usted dice, yo quiero entrar a materno-fetal, ¿para qué quiero hacer una laparoscopia? ¿Sí? ¿Para qué quiero dedicar a hacer una histerectomía? ¿Mm? Entonces, el problema es que en medicina, rara vez, Santiago, hay algo que sea intrínsecamente motivacional. Es bien, bien, bien difícil, ¿sí? Porque incluso ahorita, por ejemplo, mire, yo le digo, a mí me encanta lo que yo hago, me encanta el dolor pélvico crónico, me encanta operar, pero obviamente viene también un motivador externo detrás de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Me gusta porque fue lo que inicialmente yo dije, bueno, lo voy a hacer, pero con el tiempo, a medida que he ido avanzando en mi carrera, han venido todos estos motivadores externos que hacen que yo continúe haciendo las cosas. Para mí es totalmente gratificante poder dar una charla sobre dolor pélvico crónico, ¿sí? Es totalmente gratificante ver a una paciente que yo traté y que le quité el dolor por X o Y motivo, que cosas que yo hice que no se mejoró. ¿Sí? Eso es algo gratificante, pero es algo externo. ¿Por qué? Porque la paciente me ve y me dice, doctor, es que usted me devolvió la vida. ¿Qué más externo que eso? ¿Sí me vas a entender? Esa sensación de gratificación de uno decir, sí. Y eso no está mal, ¿sí? Porque esas motivaciones externas, yo lo que yo veo en medicina es que es bien difícil separar las dos cosas, ¿sí? Porque van muchas veces de la mano. Eso que usted me está diciendo, ¿no? Que yo empecé haciendo cistectomías y ahora estoy haciendo histerectomías. ¿Qué pasa? Que con eso viene también un reconocimiento, ¿sí? Ese reconocimiento es que, bueno, que Santiago Machicado ahora está haciendo histerectomías y está a cargo de estudiantes, de residentes y todo eso. Ese ya de por sí es un motivador externo para que usted continúe haciendo lo que está haciendo y eso es perfecto y eso está bien. Lo que pasa es que hay factores que usted puede cambiar para que la persona pueda encontrar un poco más de esa motivación intrínseca. Ahora, eso es totalmente autónomo, totalmente independiente. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo qué hago. Cuando llegan residentes y me dicen, doctor, lo que pasa es que yo quiero hacer generalista. A mí no me interesa mucho el dolor pélvico crónico. Entonces yo intento dar la perspectiva, listo, mire, usted quiere ser generalista, entre 1 y 3 de cada 10 pacientes que usted vea en consulta externa va a tener dolor pélvico crónico. No va a ser el 80% de sus pacientes, pero va a haber entre 1 y 3 cada vez le va a haber algo de dolor pélvico crónico. Algo va a tener que usted saber, algo va a tener que aprender, ¿sí? Muchas veces los residentes que vienen a rotar conmigo, una de las cosas que yo les digo apenas llegan es, bueno, ¿usted qué quiere hacer cuando se gradúe? ¿Usted ya sabe qué quiere hacer? No, de pronto quiero hacer infertilidad. Ok, entonces hagamos una cosa. En el siguiente mes quiero que usted escoja 2 temas de lo que nosotros hacemos acá que usted crea que le vayan a ayudar a usted. Infertilidad, listo. Endometriosis, ok. Endometriosis, ¿qué podemos hablar de endometriosis en cirugía mínimamente invasiva? 1000 cosas, ¿sí? No, que yo quiero hacer obstetricia de alto riesgo. Ok, perfecto. Hablemos de cuál es la fisiología que usted debe mantener a una paciente embarazada si es que llega a necesitar tener una laparoscopia. ¿Sí? O sea, le intento buscar como cosas que se apliquen a esa persona en particular. Por eso saber y tener el conocimiento de esa persona, cuáles son los intereses, qué es lo que quiere hacer, eso es bien, bien importante para uno poder como que guiarlos, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, no todo el mundo tiene que saber de dolor pélvico crónico, no todo el mundo tiene que saber de la paroscopia, así como no todo el mundo tiene que ser educador, ¿sí me entiendes? Y uno tiene que aceptar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que uno como educador tiene que buscar el twist, tiene que buscar qué es lo que esa persona de pronto usted lo puede enganchar y decir, listo, pero eso no se sabe a menos que usted pregunte. Si usted asume, bueno, la persona llega acá y esto es lo que usted tiene que hacer en esta rotación, y se limita a eso, va a perder mucha gente, ¿sí? Entonces, esa primera parte de la conversación es bien importante para uno como tener una idea, ¿no? Me parece. Claro, de acuerdo. Bueno, acabo de habilitar la opción de quitarle el silenciamiento a los micrófonos para los que quieran hacerle preguntas directas a Jorge. Mientras tanto, voy a ir acá leyendo algunas preguntas que están en el chat. Paola Iglesias nos dice, doctor, buenas noches, excelente charla. Mi pregunta va enfocada hacia la parte de simulación endoscópica. Tiempo mínimo que usted considera que debe tener para alcanzar habilidades en simulación endoscópica antes de ser enfrentado a un paciente. Ya. Vuelve y juega. Yo creo que la cuestión del tiempo es algo como decimos acá, tricky,
¿sí? Porque mucho depende del ambiente en el cual esa persona está haciendo la simulación y del tipo de guía que tenga o de instrucción que tenga la persona, ¿sí? Porque al final estamos hablando de una persona que está por su cuenta practicando, estamos hablando de una persona que está supervisada por alguien. Ahí puede cambiar mucho la cantidad de horas, ¿sí? Porque acuérdense que de verdad, más que cantidad, debemos enfocarnos es en la calidad, ¿sí? Y ese es el problema que muchos de los estudios tienen, porque se tomaron a literal lo de Ericsson, de 10.000 horas o 10 años, ¿sí? Y yo les puedo presentar muchísimos cirujanos que tienen miles de procedimientos bajo su manga y no son cirujanos de verdad competentes, ¿sí? Porque no saben relacionarse con otras personas. Ahora, si estás buscando específicamente la parte del procedimiento, es importante tener en cuenta que esos ejercicios a repetición muy seguidos no tienen el mismo valor a que si se hacen espaciados. Es lo que yo mencionaba antes, ¿no? Digamos que en vez de decirle a la persona, listo, va y métase 3 semanas seguidas en la simulación y hágale el mismo ejercicio 3 semanas seguidas, nunca va a tener el mismo valor a que usted le dice a esa misma persona, practique 2, 3 veces por semana 40 minutos. Porque esa persona que practica 2, 3 veces por semana, por ejemplo, solamente el hecho de dormir, solo el hecho de descansar, permite que muchas de las cosas que usted aprende en el día a día y esa información se aloje mucho más fácilmente en la memoria a largo plazo. Entonces, bombardear la memoria de corto plazo con cosas repetitivas no va a llevar al almacenamiento a la memoria de largo plazo, ¿sí? Entonces, no tengo como tal un tiempo específico porque la verdad, como digo, muchas de esa literatura es basada en lo de Ericsson. Y pues lo de Ericsson fue basado en músicos, ¿no? en pilotos, no en alguien que está cumpliendo miles, o sea, 7, 8 roles al mismo tiempo, solamente el de experto. ¿Sí me vas a entender? Entonces, es diferente. Bueno, Jaime Montesino desde Chile dice realmente una maravilla de charla. Carlos, excelente conferencia. Dante Benavides pregunta, cuando no se tiene laboratorio de práctica, ¿es ético hacerlo directamente con pacientes? ¿Qué condiciones debe tenerse? Yo creo que depende del procedimiento y de qué tan riesgoso sea hacerlo, ¿sí? No podemos tampoco pretender, pues, que una persona haga simulación en absolutamente todo en medicina antes de meterle mano a algo, ¿sí? Porque, pues, no, muchas veces no hay acceso a eso. O sea, uno de los primeros partos que yo me acuerdo que yo hice fue un camazo en el hospital cuando yo estaba en octavo semestre, ¿sí? Y qué simulación ni qué nada, ¿sí? Está uno solo. Igual, pongámonos a pensar, por ejemplo, en Colombia, el internado, muchas cosas son a partir del método halsteniano de mira una, haga una y enseña una. Entonces, de pronto no es el mejor método. Si tiene la posibilidad de simular algo antes definitivamente es lo mejor que puede hacer, porque eso le va a ayudar a la persona que está expuesta a esa tarea a disminuir mucho más los niveles de ansiedad y a tener un mejor nivel de performance, de actuación, ¿sí? La simulación definitivamente tiene un rol importantísimo, sobre todo, por ejemplo, para nosotros en la paroscopia, porque muchas veces ustedes pueden encontrar cosas con que simular que son baratas. Desde, por ejemplo, cuando me acuerdo un estudiante de medicina en cirugía aprender a hacer los nudos, ¿no? Con el cuadernito argollado, ¿no? Y hágale, hágale mientras la clase y todo eso. Eso es simulación, ¿sí? Obviamente es mucho mejor que hacerlo en el momento del paciente. Pero definitivamente hay pasos en los cuales desafortunadamente todavía no estamos con el acceso a simulaciones lo cercano realmente a lo que sería en la vida real, ¿no? Pero en cuanto a la parte ética, sí, claro, aquí lo que hacemos mucho es que los pacientes saben que pues, los residentes están participando y que, ¿no? que ellos van a ser partes de la cirugía. Nosotros siempre les decimos que pues el attending es el que está a cargo y pues ya, ellos saben, ¿no? Ya. Hola, Alvarito, Santiago. veo su micrófono activado, lo escuchamos. Sí, felicitaciones, Santiaguito. Jorge, esto no fue una conferencia, esto fue un simposio. Una maravilla porque nos tocó temas
que muchos de nosotros, a pesar de ser docentes, no dominamos, porque nos creamos en el mundo de la docencia a punta de cincel y martillo, pero independiente de toda esta maravillosa tecnología, todo, la punta del iceberg y la base también de la pirámide depende del docente, la calidad del docente, la calidad humana. Y para eso tengo varios puntos importantísimos. Cada vez que uno quiera enseñar algo o hacer un curso, nunca pensar que lo sabe todo. Es lo primero, la humildad. ¿Qué vine yo a aprender? ¿Qué vine yo a enseñar? Pero sobre todo, ¿qué vine a aprender? Yo les digo a los estudiantes cuando empiezo un curso, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Eso decía Descartes. Es una frase que a mí me ha marcado la vida porque es imposible saberlo todo. Es más, no sabemos casi nada en medio de todo lo que se puede aprender. Otra cosa, un error que cometen muchos docentes, sobre todo cuando en las residencias, no sé, que todavía en Colombia creo, no sé allá, si para corregir necesitas humillar, entonces no sabes enseñar. Y es un error muy frecuente. Como se dice allá, por debajear, humillar, hacerle entender al otro que no sabe nada, que uno es el que lo sabe todo. Y eso es un error muy común. Cierto. Muy, pero supremamente común. Entonces, hay cosas que sí debemos aprender. Yo cuando diseñé unos cursos especiales, yo me sentí, bueno, ¿en qué soy bueno yo? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y yo me centré en los médicos ginecólogos generales, por una sencilla razón. El 80%, me equivoco por unos porcentajes más o menos, de las cirugías ginecológicas usuales, más frecuentes las hacen los ginecólogos generales. Colporrafias, histerectomías abdominales, histerectomías vaginales, vía abierta, vía vaginal con prolapso, sin prolapso. Y después de eso vienen las famosas recurrencias, complicaciones, y entonces entran los uroginecólogos, las mallas, la vía laparoscópica, que también es otra vía excelente, donde todos estamos del mismo lado. Y como yo me sentía bien en eso porque fui perfeccionando las técnicas a base de ver mis propios videos, de hacer feedback, y la experiencia le enseña a uno mucho, y aprender de los demás es el feedback que uno mejor maneja. Pues yo dije, esto es lo que quiero enseñar, me dedico a los médicos generales, y ese ha dado un excelente resultado y un éxito rotundo. Escucharte hablar de todo esto me indica que me falta mucho por aprender en cuanto a docencia, pero que yo creo que vamos por un muy buen camino. Quería felicitarte, Santiago, también por traer semejante monstruo, hablarnos de estas bellezas y pues refrendarnos una vez más diciendo que solo sé que nada sé. Un abrazo, Jorge, Santiago. No, igualmente, gracias. Gracias, Alvarito, por la intervención. Bueno, un abrazo. Mayerly Garzón es una gran educadora en simulación. Es instrumentadora y es la persona que se encarga del laboratorio de simulación de la PUCS. Es una persona a la que todos los que nos formamos allá le debemos mucho. Manda un saludo, dice: excelente conferencia, el aprendizaje experiencial es la base de la simulación. El doctor Edson Kraus desde Chile dice: excelente conferencia, y por acá escribe algo, que el aprendizaje escalonado es sin duda muy eficiente, tanto para el profesor como para el fellow. Ir al libro, video, cadáver y luego realizar ese gesto en la cirugía real, acompañado del aprendiz, y ambos han revisado el tema en sus respectivos niveles. Un buen ejemplo es la sutura endoscópica. Callito Gómez dice: excelente conferencia, Jorge, orientación para mejorar en la labor docente, gracias. Y Jorge Cuellar dice: ¿cómo corregir a un residente que se está demorando mucho durante uno de los pasos durante la cirugía? Tomar el control y hacerlo, o corregirlo verbalmente. Excelente, interesante y muy necesaria para la actualidad. Si hay una persona que de pronto se está demorando mucho en algún paso de la cirugía, a mí lo que me ha resultado es intentar romper ese paso en pasos mucho más pequeños, ¿sí? De pronto en el momento del procedimiento, si es que es algo crítico, ¿no? Tomar las riendas, hacer las cosas que mencionaba yo en la parte intraoperatoria, de hablar, ¿no? En ese mismo momento romper como tal ese pedacito que hace falta en pasos mucho más pequeños, explicarle: mire, esto es lo que tiene que hacer, lo coge así, 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 mientras lo está haciendo. Pero después de eso, cuando acaba el procedimiento, es importante la parte de seguimiento. Entonces,
sale con el muchacho y le dice, bueno, hola muchachos, le dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esto es lo que usted tiene que hacer. Intentar buscar un escenario, digamos, si es que es un punto en particular, si es que es un procedimiento como tal en particular, buscar un escenario en el cual esa persona pueda hacerlo seguramente. Si es algo que no lo puede hacer seguramente, es algo que solamente se puede hacer en salas con una paciente bajo anestesia. Entonces, asegurarse de que la persona entienda los pasos que debe seguir antes de volver a entrar a la arena y a ponerla a hacer ese paso. Y de pronto decirle, listo, empiece con, de ese paso que usted se quedó trabado, haga los 2 primeros y me deja a mí hacer el resto. Y así, haga los 2 primeros, hasta que haga esos 2 primeros pasos súper bien. Después, haga los 3 primeros, después haga los 4 primeros. ¿Sí me va a entender? De a poquitos, dejarle que vaya soltando la rienda solo. Creo yo, ha sido la forma como yo lo he hecho. Pero el hacerlo así, definitivamente el romper en pasos, hay suficiente literatura y suficiente evidencia que muestra que es la mejor manera para que la persona interiorice mucho más un procedimiento, especialmente cuando son habilidades motoras complejas. El romper en pequeños fragmentos permite que la persona pueda desempeñar mejor habilidades motoras complejas. Jorge, acá nos podríamos quedar hasta la 1 de la mañana discutiendo estos temas interesantes. Ahí, le quería, como ya para ir cerrando, preguntar, bueno, como que mi papá quiere hacer una pregunta antes. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Primero estás? que todo, pues hombre, felicitarte por semejante conferencia tan rica en conceptos, no solamente la parte técnica, sino la parte filosófica de la docencia. Gracias. Quienes aprendimos, por ejemplo, la paroscopia viendo por el ojillo del lente, sin nada de videos, sin absolutamente ningún otro recurso, de lo que mire, quite el ojo, meta la cabeza, vea, y el profesor le iba enseñando a uno de esa manera. Y ver ahora la simulación, que es un recurso tan grande, pues veo uno que la docencia ha dado unos cambios fundamentales, pero lo que me llena a mí pues me satisface el oír tu conferencia es el contenido humano y filosófico del docente. Lo que decías hace un momento, un cirujano puede ser muy hábil, pero si no sabe comunicarse, si no sabe relacionarse, pues no va a ser un cirujano excelente. Entonces yo creo que hay mucho de trabajo personal en el docente para poder llegar a enseñar, que de hecho la docencia es una vocación como muchas otras. Entonces, pues te felicito, Jorge, una conferencia verdaderamente enriquecedora y bueno, muchas gracias por todos esos excelentes manjares que nos has dado, no solamente en esta parte de la docencia, sino también en el dolor pélvico cuando estuviste acá y que será también muy grato volver a tenerte, ojalá el año entrante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Jorge, para finalizar tenía de pronto una última pregunta y es, usted hablaba como de un triunvirato que lo componen las habilidades técnicas, las habilidades no técnicas y el conocimiento. Bueno, la pregunta tiene como dos partes. Uno, ¿cuál de esos tres componentes, cuál demora más en, digamos, desarrollarse? Obviamente los tres no tienen fin, me imagino, o sea, uno pasa el resto de la vida aprendiendo y desaprendiendo y reciclando esos tres componentes. Y la otra es, se me hace que la parte del conocimiento es realmente la parte en donde tiene que haber más responsabilidad por parte del estudiante en adquirirlo, porque sin importar cuánto tiempo estemos metidos en el hospital, los estudiantes y los profesores, pues hay un límite en cuánto conocimiento es posible transmitir o construir o compartir entre todos y cuánto realmente el estudiante simplemente pues es parte de su responsabilidad la lectura continua, la inquietud continua sobre pues, todos los temas, digamos, clínicos, los temas quirúrgicos y sobre todo aprender no solamente a operar, sino a cómo no operar o a operar lo que realmente es necesario y hacer las intervenciones que realmente tiene sentido hacer. Entonces, esa parte, digamos, de conocimiento, ¿cuál es, digamos, su receta para transmitirla o para tratar de construirla en conjunto con los estudiantes?
Bueno, la primera, de cuál de pronto se demora más. em, lo que pasa es que yo veo esos tres componentes que son afectados por esa teoría que estaba yo hablando de la teoría experiencial. Esa teoría, de verdad, es una teoría que a mí me ha impactado mucho. Yo he leído mucho sobre esa teoría precisamente por eso, porque me ha impactado lo que de verdad representa, me parece, para los que hacemos medicina y los que hacemos cirugía o hacemos procedimientos en general, pero medicina en general, porque habilidades no es solamente una habilidad manual, ¿no? Ya sea pasar un catéter o sea hacer una cirugía o sea poner una aguja, sino también una habilidad es, por ejemplo, tomar una historia clínica, ¿sí? Hacer un examen físico, ¿sí? Eso es algo que es intrínseco de la medicina en general. Entonces, yo veo que esa espiral es de nunca acabar. Usted dice, o sea, yo no creo que haya una que uno deje de aprender en algún momento o que uno aprenda más que otra al principio. Como cualquier otro tipo de proceso de aprendizaje, tienen que haber unos cimientos iniciales y la forma como nosotros aprendemos medicina pues está estructurada de esa manera, ¿no? En la cual usted primero, mejor dicho, aprende a sumar antes de hacer problemas algebraicos, ¿no? En medicina es lo mismo, usted aprende anatomía primero, bioquímica, todas las básicas, antes de verdad entender clínicas. Y eso que hoy en día hay escuelas de medicina en donde de una vez empiezan con cosas clínicas y les funciona súper bien. Hay escuelas de medicina en donde utilizan solamente como estrategia educativa problem-based learning, que son pequeños grupos de estudio en donde los estudiantes aprenden es desarrollando problemas y desarrollando problemas clínicos desde el primer año de medicina. Que uno que se ha entrenado de otra forma, uno lo ve y uno como, uy, pero ¿cómo así? Y tienen evidencia de pedagógica, de investigación que de verdad lo soporta y funciona, ¿sí? Entonces, yo pienso que ninguna de esas se desarrolla primero o yo creo que todas se deben desarrollar al mismo tiempo. De pronto, la que es más eh, dependiente de una forma más individual es la no técnica, porque tiene que ver mucho con personalidad, ¿sí? Esa de pronto es la única que vería yo que de pronto puede tener un poquito de dificultad en cuanto a desarrollarse, porque si usted de personalidad base es una persona que es conflictiva o que es una persona que es poco sociable, que va a tener problemas con esa tercera, ¿no? habilidad, que es la no técnica, ¿no? De si es que no es buen líder, si es que da mal ejemplo, o si no se comunica bien y no trabaja bien en equipo, o si es alguien totalmente distraído. Pero sí, esas son cosas que son más como personales, que es un poco más difícil de enseñar, ¿sí? Porque ya vienen otros factores, vienen sus factores de personalidad, de cuál ha sido su ambiente, usted cómo ha crecido, de cómo se ha desarrollado, cuál es su ambiente en su casa, su entorno, muchas otras cosas, ¿sí? Que son más allá de sentarse a leer un libro y memorizárselo o más allá de saber hacer una incisión, ¿sí? Esa de pronto es la que veo yo que es un poquito más difícil, que curiosamente es la que menos nos enseñan en medicina. Curiosamente, ¿no? Uno no ve que haya un énfasis muy fuerte en eso, sino hasta recientemente. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que creo que parcialmente le estoy contestando la pregunta. Y eh, lo otro me dice en cuanto a la parte de conocimiento, cómo impactar más al estudiante, ¿sí? Estoy entendiendo bien la pregunta, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo creo que yo, por ejemplo, cuando yo estoy con los estudiantes o los residentes, yo les digo, miren, una cosa es ser técnico y técnico puede ser cualquiera. O sea, yo puedo traer a alguien que no tiene ni idea de medicina y si lo meto a que venga conmigo y a que vea yo cómo hago una esterectomía y lo entreno a hacer una esterectomía, miren, en 2 meses esa persona sabe hacer una esterectomía laparoscópica igual que alguien que ha hecho residencia, sin tener ni idea de dónde viene la arteria uterina, sin tener ni idea de qué está, nada. O sea, la parte técnica se aprende porque se aprende siempre y cuando exista el ambiente adecuado y la persona tenga la motivación en general de querer aprender, ¿sí? Pero eso no es lo que somos, ¿sí? Entonces yo usualmente empiezo así con los residentes. Yo les digo, miren, ustedes vienen aquí no solamente a aprender la parte técnica,
sino a utilizar todos los conceptos, ¿sí? La parte, y es que eso tiene que ver mucho con lo que su papá decía, es que el educador es una pieza fundamental en eso. Sí, el estudiante tiene la responsabilidad de tener que estudiar, pero acuérdese que un estudiante, la motivación casi siempre es extrínseca, casi siempre. Tengo que sacar una nota, me van a regañar en la casa, no puedo perder el semestre, la plata que se ha invertido, yo quiero ser el mejor médico, quiero que me reconozcan. Todos esos son motivadores externos. El deber del educador debe ser orientar a esa persona, ¿sí? Y darle las herramientas adecuadas para que esos motivadores externos se internalicen un poquito más y se vuelvan intrínsecos. Ayudar a crear todo lo que yo hablaba de activar conocimiento previo, de dar la información de una forma organizada, de hacer las cosas de una manera que sea amena, que sea que la persona como que le vea que hay un significado, que hay un interés, que hay algo que lo puede aplicar. Todas esas son cosas que no deben salir del estudiante, deben salir del educador. El educador debe crear ese ambiente propicio para que el estudiante cumpla con su parte, que es estudiar, ¿sí? Pero si usted, por ejemplo, es estudiante, ¿y cuántas veces ha pasado? A mí me ha pasado que llega una rotación en donde el profesor, o sea, es un rabón y lo trata uno mal y trata mal a todo el mundo. ¿Quién quiere aprender en una rotación así? Nadie. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar con la mayor motivación del mundo, pero si tengo un educador que no me va a ayudar, pues me voy a desanimar y no va a hacer nada. Entonces, definitivamente es parte del educador y sí tiene un rol, es un rol mutuo, por eso hablaba yo en las conclusiones que debe ser una tarea conjunta, pero el educador tiene un deber grandísimo y por eso es que yo digo que no todo el mundo está hecho para eso y está bien, no pasa nada, ¿sí? Pero ese es el problema, que muchas veces lo tiran a uno, como dicen acá, under the bus, sin querer queriendo y termina uno haciendo cosas que pues uno no le interesa. Y ese es el mayor daño que uno puede hacer. De acuerdo. Mm. Bueno, Jorge, pues muy bien. Nada, estuvimos acá un poco más de 2 horas. Agradecerle por haber sacado este espacio para nosotros. Realmente la charla fue tan interesante como lo presenté e incluso más. Yo sé que todos los que estuvimos acá nos dejó muchos mensajes. Cuando la logremos colgar en línea, yo sé que toda la gente que la vaya a escuchar seguramente se va a beneficiar de esto. Quedamos atentos, ojalá de verdad pueda venir a visitarnos pronto, ojalá de verdad algunos proyectos, digamos, otros eventos académicos que tenemos y que fueron un poco interrumpidos por esta pandemia, pues se puedan revivir y bueno, hacerlo el año entrante. Y de verdad esta es una ciudad que tiene mucha interés en todo lo que usted nos pueda presentar y pues usted ya ha manifestado ese interés en tiempos pasados, ojalá ese interés se mantenga y bueno, esto pueda ser una vía mutua de transmitir saberes de un lado a otro. Y de Entonces, muchas aprender. gracias, un gran saludo por allá en la casa, a Laurita, a los niños y bueno, nos vemos en el Congreso de la IPPS. Y otra vez el mensaje para los que de verdad estén interesados en ese tema, todavía están a tiempo de inscribirse en el curso de Fundamentos Clínicos que programa Jorge todos los años, que es realmente superlativo. Muchísimas gracias, Santiago, nuevamente por la invitación y bueno, gracias a todos por aguantarnos estas 2 horas. y bueno, no, tienen mi email, cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias, en serio, un placer y un privilegio estar acá. Bueno, muy bien. Saludo a todos. Mañana hay otra conferencia de neuropatías abdominopélvicas y pasado mañana hay una conferencia de anatomía ecográfica de la pelvis femenina. Van a estar bien interesantes, entonces los esperamos. Muchas gracias a todos, descansen y nos vemos luego. Chao pues. Chao.